Fíjate que la historia nos tira en el mundo de Flandore, la última ciudad-isla de la humanidad. Aquí la raza solo la cuenta viviendo en unos complejos gigantes tapados con cúpulas de cristal llamadas chandelier. Afuera de esos cristales hay una noche eterna donde unos monstruos horribles, los licántropos, andan cazando. En este mundo tan rudo, solo los de la alta sociedad, los nobles, tienen un poder especial llamado maná. Esta madre les da una fuerza de combate que está en otro nivel, muy por encima de cualquier plebeyo, marcando una línea bien clara entre los riquillos y la gente común. Pero justo cuando todo parecía tranquilo, ¡pum!, explota un escándalo en la capital. Resulta que el conde Ernest fue desvivido misteriosamente. La escena del crimen estaba tan limpia que el vato que lo hizo era un pro, ni huellas de pelea dejó. La neta, los nobles juraban que el culpable tenía el nivel de un sicario. De primerísima. Y mientras el chisme corría por toda la ciudad, en otra esquina de Flandor nuestro prota, un vato llamado Kufa, iba a chambear en una nueva misión. En el camino se topa de la nada con una morrita que andaba toda sacada de onda a media calle. Se veía bien apurada, como que tenía broncas, pero el prota, bien caballeroso el compa, le tiró paro sin sudar. Su forma de hablar tan tranqui y suavecita hizo que la morra bajara la guardia y, aliviada, soltó una sonrisa. Le dijo que menos mal que se lo topó, sintiendo que desde ahí todo pintaba mejor, y agárrense porque esa chica era Melida Angel. Al rato el prota llega a la mansión de los Angel, una de las familias más picudas y de varo en Flandor. Ahí lo recibe Amy, la jefa de las sirvientas, con las demás muchachas. Desde ese segundo, Kufa empieza su chamba oficial como maestro particular de la señorita Melida por los próximos 3 años. Pero para acabarla de amolar, el mismísimo primer día se arman los trancazos y Melida corre peligro. En pleno entrenamiento casi le pasa una desgracia bien gacha, pero el prota saltó al quite y le salvó el pellejo. Ya más calmada, Melida se presentó con todos los modales y aceptó al vato como su maestro. Desde ahí, Kufa no solo le daba clases, sino que le hacía de guarura personal, pegado a ella hasta en la escuela. Lo malo es que, al chile, la vida de la morrita en la academia era un infierno total. Muy lejos de lo que esperas de la familia Ángel. Nomás pisar el salón, una vieja tóxica llamada Nerva le tiró hate por llegar tarde. Y cuando se enteró de que tenía maestro nuevo, la muy víbora se burló. ¿Ese güey te va a dar clases o te va a enseñar a usar maná? Ese comentario le dio justo en el cora a Melida, porque la neta, en este mundo el maná es el pase especial de los nobles. Te da un físico súper roto y una fuerza para pelear durísima. Casi todos los riquillos despiertan su maná a los 7 añitos, pero Melida, aunque venía de los Ángel, puro linaje de paladines, no tenía ni una gota de ese poder. Por eso en la escuela la tachaban feo, y le pusieron el apodo mala onda de la niña talentosa pero inútil. Y para echarle más sal a la herida, todos la comparaban con su prima Elise. Esa morra sí era una prodigio que despertó como paladín bien morrita, y ya la andaban entrenando para entrar a la Legión Crest, o sea, la élite de los caballeros de la alta sociedad. Después de tanto bullying en el salón, Melida ya no aguantó y salió corriendo de la escuela. Elise salió en friega tras ella diciéndole tiernamente Lita, pero Melida, hecha un mar de lágrimas y coraje, la bateó y le exigió que ya no se hiciera la muy amiguita. Esa diferencia abismal de poder levantó un muro invisible entre las dos, pero ojo, mientras a la pobre Melida le llovía sobre mojado, el prota andaba en las sombras checando cada detalle, porque... agárrense, detrás de ese traje de maestro buena onda hay una realidad bien turbia. Kufa es en realidad un sicario a sueldo. El abuelo de la morra, el viejo Mordru Angel, lo contrató a escondidas con 2 chambas bien claritas. La primera, vigilar a Melida y buscar cómo exprimirle el maná. Pero si después de checarla veía que nomás no daba el ancho, la segunda chamba era mandarla a dormir para siempre. ¿Y por qué tan manchado el abuelo? Pues por una sospecha bien macabra. Resulta que el don dudaba que Melida fuera hija de sangre del duque Fergus. Se imaginaba que la mamá de la niña, que venía de una familia de varo pero plebeya, le había puesto los cuernos con el difunto conde Ernest. ¡Qué fuerte! Tras un día de espierla, el prota sacó su lado más frío y concluyó que Melida tenía 0 talento. O sea, ni una pista de que pudiera usar maná. Para él, la pobre morrita solo estaba aferrada a una fantasía que ni al caso. Al chile, pensó que si seguía viva se la iba a pasar tragando humillaciones toda su vida. Así que con su mente de matón, llegó a la conclusión de que desvivirla en ese momento era hacerle un favor, pura piedad profesional. Pero justo cuando el vato ya iba a mandarla al otro mundo, ¡pum!, Melida se le pierde de vista. Minutos después, se arma un desmadre. Un montón de licántropos se cuelan de la nada a la zona segura de la ciudad y empiezan el ataque.
El prota luego captó que eso no era coincidencia. Lo más seguro es que el abuelo tóxico armó esa trampa mortal para forzar el maná de la morra, o de plano para deshacerse de ella. Mientras tanto, en un callejón oscuro, los monstruos ya tenían a Melida acorralada. La rodearon por todos lados. Pero lo que dejó al prota con el ojo cuadrado fue que la morra jamás gritó por ayuda. Se puso a pelear con todo, en la pura desesperación. Aunque sabía que la iban a hacer papi, cuando uno de esos bichos la agarró de su cabello rubio, ella prefirió aguantar el dolorón antes que dejarse arrancar ni un mechón. Ese cabello era lo único que le quedaba para recordar a su jefita que ya estaba en el cielo. Y lo más duro, si pedía auxilio la guardia iba a caerle y todos se darían cuenta de que no tenía nada de maná. Eso significaba admitir que era una farsa en la familia Ángel y despedirse de su sueño de entrar a la Legión Crest. Al ver a esta morrita rifándosela sola contra esos monstruos, a Kufa se le ablandó el corazón y cambió de planes. Salió de las sombras bien imponente, les ordenó a las bestias que ni tocaran a su ama y, desató su técnica mortal, la Phantom Blade Judan, el colmillo del vacío, y en un parpadeo mandó a todos los licántropos a conocer a San Pedro. Después del pleito, el compa le pidió perdón por la tardanza y le confesó que su voluntad lo había dejado mudo. En este mundo tan perro, la niña nunca bajó los brazos. En vez de eliminarla, Kufa decidió jugarse el pellejo por ella. Le soltó que había una sola forma de despertar su maná, pero que era un volado con la flaca. Si la regaban, ella podía quedar tiesa o con daños de por vida. Melida ni la dudó y dijo que jalaba. Kufa se armó el ritual para darle maná artificial y en ese instante el vato supo que sus destinos ya estaban pegados. ¿Y qué creen? La apuesta salió de lujo. Melida Ángel por fin tenía maná. En cuanto soltaron la sopa en la mansión, las sirvientas Amy, Linis y Mayra lloraban a moco tendido de la emoción. Hasta armaron un reventón chiquito esa misma noche por el milagro, pero el prota sabía que esto apenas era el comienzo de un camino bien espinoso. Tenía que esconder su lado matón y guardar bajo llave el teatrito de que despertó el maná de Melida a la mala. Si a algún chismoso se le ocurría abrir la boca, los dos iban a terminar 3 metros bajo tierra. Por eso, Kufa nomás rezaba pa' sus adentros. Échale muchas ganas, mi pequeña señorita. No me obligues a ensuciarme las manos. Y bueno, aunque Melida ya tenía maná gracias a la locura de su maestro y el milagro pegó, eso no significaba que ya la habían librado. El prota sabía bien que forzar esa energía a lo bestia podía dejarle secuelas bien feas en el cuerpo, así que esa misma noche le armó un chequeo médico a escondidas. La pobre morrita andaba toda chiveada, imagínate, ella toda de la alta sociedad y él un maestro hombre viéndola. Pero Kufa ni se inmutó, más serio que un juez le dejó claro que ahí no importaba si era niño o niña. Él solo quería confirmar que no se le fuera a cruzar un cable en el cuerpo tras activar esa energía. Y ya checando bien el asunto, el vato sacó una conclusión de peso. Melida sí traía maná, pero su clase no era paladín como marcaba la tradición de su familia, para nada. Resultó ser clase samurái, un estilo de pelea que es pura velocidad y maña. Lo más loco es que era exactamente la misma clase que Kufa. Al principio, la morra se agüitó un poco, porque sabía que los paladines eran la ley en su familia, pero a los 3 segundos se le iluminó la carita y sonrió, aliviada. La neta, compartir la misma clase que su maestro le hacía sentir que tenían un lazo súper especial. Eso sí, Kufa le leyó la cartilla y le dijo que calladita se veía más bonita. Si los riquillos se enteraban de que la hija del duque no era paladín sino samurái, el chisme sobre si era hija legítima iba a arder como pólvora. Y para acabarla de amolar, la mafia de sicarios que mandaba a Kufa le seguía pisando los talones. Con tantita sospecha que tuvieran, la cabeza de Melida iba a estar en la mira otra vez. Así que la única forma de salir vivos de este enredo era hacerse de la vista gorda y callarles la boca a todos a puro talento. Al otro día, Melida regresó a la escuela de San Friedeswede pisando fuerte, con la esperanza a tope en el pecho. Y cómo no, si ya traía el mismo poder que los demás. Pero el maestro se puso rudo y le dio una orden tajante, prohibido usar el maná frente a otros hasta que llegara el torneo final, en una semanita. El plan del vato era soltar la bomba en el momento perfecto, para que el madrazo fuera tan épico que les cambiara el chip a todos. Pero aguantar vara esos días fue una pesadilla. No más asomar la nariz en el salón. La bolita de Nerva empezó a tirar veneno. Fíjate que la muy tóxica le arrebató el libro a Melida, burlándose al chile de que para qué demonios leía sobre combate si no tenía poderes. Para acabarla de amolar, la tachó de egoísta por saltarse el entrenamiento grupal nomás para irse a estudiar con su tutor privado. Y la neta, con esos chismes, los demás también empezaron a abrirse y a dejar a la morra sola.
Andaban murmurando a sus espaldas que seguro andaba usando la lana de su familia para comprarse prestigio falso. Esa misma noche, cuando Melida regresó a la mansión con el ánimo por los suelos, Kufa, el prota, la tranquilizó diciéndole que todo iba al pie de la letra. Le tiró la neta: a veces para que ocurra un milagro tienes que aguantar vara y dejar que los demás hablen a lo güey por un rato. Que si aguantaba los trancazos una semanita más, el día del torneo le iba a callar la boca a todos esos payasos que se rieron de ella. Pero de la nada, mientras estos dos platicaban, el prota sintió que alguien los andaba espiando desde lejitos. Y ándale, que del escondite sale Elise Engel. La morrita andaba toda nerviosa al ver a Melida, pero se disculpó de corazón por todo el desastre de antes, esperando que hicieran las paces. Pero ojo, que con ella venía una tipa súper segura de sí misma y con una sonrisa de esas que esconden algo. En cuanto esta mujer vio a Kufa, luego lo reconoció como el tipazo que le había echado la mano antes. Y claro, Melida se quedó con la espinita, preguntándose de dónde diablos se conocían su maestro y esta desconocida. Resulta que la mujer es Rossetti Prickett, la tutora de Elise, y toda una celebridad entre los ricachones. La morra venía de barrio bajo, pero despertó su maná desde bien chiquita. Estaba en otro nivel, tanto que fue la más joven en unirse a la Legión Crest y hasta el mismísimo rey la nombró marquesa. Su historia era una leyenda viviente entre la crema y nata. Pero fíjate que, a diferencia de la buena vibra de Rossetti, el prota la cortó en seco, cero ganas de hacer amigos, y al chile le dijo que esa actitud tan confianzuda iba a echar a perder la educación de Melida. Uy, ¿para qué le dijo eso? Rossetti se prendió de volada. Se le plantó y juró que su alumna iba a trapear el piso con Melida en el torneo, nomás para demostrar quién chambeaba mejor como tutora. Poco después, el mero día de los trancazos finales de la academia por fin llegó. La arena estaba a reventar de estudiantes, profes y puro noble copetudo. Y agárrense que entre el público estaba el duque Fergus, el papá de Melida, junto al mero de la familia, el abuelo Mordru. Al ver a esos dos, a la pobre morra se le vino el mundo encima. Hasta pensó en salir corriendo, porque si perdía enfrente de ellos iba a ser la burla de la familia para siempre. Pero en eso, la tóxica de Nerva se le apareció con su sonrisita de siempre. Se puso a gritarle que no entendía cómo una inútil como ella tenía el descaro de pisar la arena. Esas palabrotas casi hacen que Melida se quiebre, pero antes de que pudiera hacer algo, Kufa dio un paso al frente y le dijo a Nerva que cerrara el hocico. Hasta la llamó changuita para pisotearle el orgullo. Esa forma tan ruda de defenderla le llegó directo al corazón a Melida. Por primera vez en su vida, alguien le hacía el paro frente a todos. Con eso, a la morra le regresó el alma al cuerpo. Miró a Nerva a los ojos y le soltó que en esta pelea la iba a hacer pedazos nomás para demostrar que su maestro no se equivocó al apostar por ella, y se armaron los trancazos. Apenas pisó la arena, Melida dejó a todos con la mandíbula en el suelo cuando encendió su maná a la vista de todos. La luz de esa energía explotó de su cuerpo como un verdadero milagro, porque la neta, por años todos juraban que no servía para nada. Al principio Nerva se quedó helada, pero su orgullo tóxico la hizo reaccionar. Pensó que como Melida apenas andaba aprendiendo a usar el maná, y de chiste sabía controlarlo, así que la muy gacha le soltó de una su habilidad más pesada, el martillo gálico, armando una explosión brutal para aplastarla. Tras ese trancazo, una nube de humo tapó toda la arena. Nerva ya se sentía la ganadora y le gritó que se rindiera antes de que la matara, pero cuando el humo se disipó, Melida seguía de pie. ¡Papás! La miró bien tranquila y le dijo que las madrizas que le acomodaba su maestro eran 1000 veces peores que esa cosquilla. Verla así de recia hizo que Nerva entrara en pánico. Empezó a tirar golpes a lo loco, ahogada en rabia, gritándole que mejor aceptara ser una debilucha digna de lástima, en lugar de jugarle a la heroína. Pero justo ahí, Melida sacó su carta fuerte, lanzó su técnica secreta, la hoja fantasma del colmillo de viento, un movimiento igualito al estilo de su maestro. Y lo más loco de todo es que la morra solo había visto a Kufa hacer esto una sola vez, pero lo copió y lo entrenó a escondidas hasta dominarlo. Ese tajo brutal cortó el aire y mandó a dormir a Nerva en medio de la arena. Todo el público se quedó mudo. Por primera vez en su vida, Melida ganó a puro pulso y sin ayuda. Terminando el pleito, corrió a buscar a su jefe, esperando aunque sea un bien hecho, pero el duque Fergus seguía con su cara de piedra. El vato solo le dijo que la había visto, pero que no se le subiera a la cabeza por ganarle a una cualquiera, que si quería ser alguien tenía que dar la talla en las ligas mayores. Esa frialdad agüitó un poco a Melida, pero Kufa le dijo que la neta eso ya era un avance tremendo, porque antes su papá ni siquiera la volteaba a ver.
Y la sorpresa del día, Nerva, bien agachona, fue a buscar a Melida para devolverle el libro que le había robado, soltándole un perdón bien seco antes de largarse. Los ovarios y el nivel de Melida le bajaron los humos a la tóxica. Luego de eso le tocó el turno a Elise. Y en apenas 13 segundos... ¡13 segundos, raza! La morrita destrozó a su rival con la fuerza brutal de su clase paladín. El público volvió a volverse loco con el talento de la familia Angel. Mientras tanto, en una esquina, Kufa miraba todo calladito. Él sabía perfecto que, aunque Melida ya tenía maná, su clase samurái era un secreto de vida o muerte. Si los demás se enteraban, el milagro de hoy se volvería la peor de sus pesadillas. Una noche antes de que empezara el festival, desde la noche de la corona, mientras la prota y su maestro platicaban bien a gusto a la luz de las lámparas, ella le contaba emocionada sobre la fiesta. Un fin de semana completito para rezar por la paz, hacer desmadre con los alumnos y cerrar con un baile en la fogata. Pero entre tanta emoción, a Melida le cayó el 20 de algo que la dejó pensando. Le había contado toda su vida a Kufa, sus miedos, sus tropiezos y hasta los trapitos sucios de su familia, pero ella no sabía ni pío del pasado del vato que le salvó la vida. Al chile le preguntó de dónde venía. Kufa se quedó en silencio un rato y luego le confesó que venía de la tierra de la noche eterna. Un lugar lejanísimo y 1000 veces más rudo que los peores barrios bajos de la ciudad. Le dijo que ahí la gente no vive, sobrevive. Cada maldito día es agarrarse a trancazos para no morirte. Escuchar eso dejó a la morra entre fascinada y sacada de onda, sintiendo que su maestro venía de un mundo totalmente ajeno al suyo. Pero bueno, la tensión se bajó cuando Melida se armó de valor y con la cara roja como tomate, lo invitó a bailar en la noche de la fogata. Kufa se sacó de onda un segundo, pero luego le sonrió y le soltó que tenía que chambear en el distrito del Rey Santo. Eso sí, le juró por su vida que regresaría el último día del festival para cumplir con ese baile. Con esa promesa, la morra se sintió en las nubes. Pero mientras Melida ya contaba las horas para la fiesta, la casa de Los Ángel era un funeral. Uno pensaría que ganar en la arena junto a su prima Elise haría que por fin la respetaran. Pero la neta es que le llovió más presión de su familia. La bruja de la sirvienta, Úrsula, regañó a Elise por haber ganado tan rápido. Según ella, debió haber humillado a Melida frente a todos para dejar bien en claro quién era la mera heredera. Y para acabarla de amolar, la familia tiró a la basura el uniforme de gala de la academia, ese que Melida y Elise habían prometido usar juntas. Decían que era ropa de pobres. En su lugar, obligaron a Elise a ponerse un vestidazo carísimo hecho con plumas de fénix y piedras de fuego, pura exageración para presumir que tenían lana. Y arrancó el festival. Cuando Elise llegó con ese vestido que brillaba a kilómetros, todos en la escuela empezaron a hablar pestes. Creían que era una alzada y que lo hacía nomás para humillar las tradiciones del colegio. Tantos chismes le destrozaron el corazón a la pobre Elise, porque al chile ella ni quería ponerse ese vestido. Lo único que quería era andar vestida igual que su prima y disfrutar la fiesta. Ya sin aguantar tanta presión y miradas pesadas, Elise rompió a llorar y salió corriendo de ahí. Melida al ver esto no lo dudó y corrió a buscarla para consolarla. Pero justo cuando las dos se alejaron de la multitud, ¡zas!, unos malotes salieron de la nada y se les echaron encima, sometiéndolas en un parpadeo. Antes de poder procesar qué demonios pasaba, ya las habían secuestrado en su propia escuela. Cuando Melida abrió los ojos, estaba encerrada en una sala de museo que estaba helada. Y ahí, enfrente de ella, estaba el jefe de los secuestradores. El vato dijo ser del gremio Greenpeace, una bola de locos que hacían experimentos turbios para crear licántropos artificiales, metiéndole a la gente genes de la noche. Todo para crear guerreros capaces de darse en la madre con los usuarios de maná. El malote suelta la sopa. Su objetivo principal era Elise, porque el poder de paladín que demostró en la pelea anterior estaba en otro nivel. Pero fíjate que al revisar a Melida, topó con una sorpresota. Esta morra de la familia Angel no tiene nada de paladín. Esto le prendió el foco para un plan súper retorcido. El tipo, bien al chile, declara que va a forzar el cambio de clase de Melida robándole los poderes de paladín a Elise para trasplantárselos. Y lo dice con una calma que da miedo, advirtiendo que la probabilidad de que el experimento funcione está por los suelos. Es más, aunque la libren, Melida podría quedar totalmente lisiada. Pero a este güey le vale un reverendo cacahuate. Para él, la gente son simples ratas de laboratorio. Para acabarla de amolar, se burla diciendo que su gremio ya bloqueó toda la zona, así que ni de chiste va a venir alguien a rescatar a las morras. Mucho menos su propia familia, porque la neta, para esos nobles estirados, Melida es solo una mancha que prefieren borrar.
Pero justo en ese pozo de desesperación, la morra decide que ya estuvo suave de llorar. Se acuerda de las lecciones del prota, quien le dijo: en una pelea a muerte usa todo lo que tengas a la mano, aunque tengas que hacer pedazos el mundo entero. De la nada se le prende el foco con una idea loquísima. Melida capta que las armas del museo no tienen daño sagrado, así que no le harían ni cosquillas a un Lycanthrope, pero el vestido de Elise está hecho de plumas y rocas de fénix, puros materiales con poder bendito. Sin pensarlo dos veces, Melida se agarra ese vestido carísimo y se arma unos guantes improvisados con la tela y las piedras. ¡Pum! Le tira un golpe sorpresa a los ojos del malote, abriendo espacio para jalar a su hermanita hacia la salida de emergencia número 3. Pero aunque le echó todas las ganas, el jefe enemigo le seguía repartiendo leña. El tipo se da cuenta de que la morra tiene chispa y cambia de planes. A la basura el experimento, mejor las manda a dormir de una vez para evitar broncas. Pero justo cuando la cuchilla estaba a centímetros de hacerlas picadillo, ¡pum! Aparecen dos sombras. Eran nada más y nada menos que nuestro prota Kufa y la maestra Rossetti. Ella no se anda con rodeos y lanza su ataque Kagura del Fénix Escarlata haciendo carnitas a los esbirros, mientras que el prota tira una avalancha de heladora, barriendo el piso con los enemigos en un parpadeo. Es la primera vez que Melida ve de frente lo pasadísimo de lanza que está su maestro. Todo ese miedo se convierte en una confianza brutal. Sin embargo, los trancazos todavía no terminaban. El enemigo saca su carta del triunfo, una abominación biológica llamada Hauchimera. Este bicho es un Lycanthrope artificial con los stats al máximo, creado con un solo propósito: que ningún humano normal pueda hacerle frente. Al principio, la bestia atraía al prota de encargo con su velocidad de locos. ¡Hasta le bloquearon el maná! El malo se ríe en su cara llamándolo un humano debilucho. Pero justo al borde de la muerte, nuestro vato dice hasta aquí y decide soltar las cadenas. Nos suelta el secreto mejor guardado de la serie: no es del todo humano, es un vampiro. La raza más chetada de los Lycanthrope. Con su verdadero poder liberado, Kufa hace papilla a la pobre quimera que se creía invencible. Después de la paliza, el prota decide perdonarle la vida al asesino, pero no por buena onda, sino para usarlo de mensajero. Quería mandarle un recadito al jefe maestro detrás de todo el relajo, el mismísimo Lord Mordru, el abuelo tóxico de Melida. Kufa manda a decir que su alumna ya demostró tener la madera de un paladín, probando que sí lleva la sangre de los Ángel. Y le lanza una advertencia bien fría, que le piense dos veces si la vida o muerte de Melida le conviene a su puesto de poder. Y dejó clarísimo que aunque le cueste la vida, él va a pulir a Melida para que sea la luz de los que siempre son pisoteados. Incluso si en el futuro ella misma tiene que cazarlo a él. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, se asoma una nueva facción en las sombras. Una morra llamada Mule el Amor recibe órdenes directas de pegárseles a Kufa y Melida para escarbar en sus secretos. Para colmo, la propia organización del prota ya se está mal viajando porque su misión de evaluar a la niña no avanza. Si él tira la toalla, están listos para darle cuello a él también. Pero bueno, después de todo el desmadre, el prota logra llegar a tiempo para la última noche del festival. A la luz de la fogata, Melida casi llora de alegría al ver que su maestro sí cumplió su promesa. Ya en el baile, con un ambiente súper romántico, Kufa le cuenta que fue su propio padre, el duque Felgus, quien notó que los guardias andaban raros y ayudó a rastrearlas. Melida, con el corazón en la mano, le confiesa que quiere quedarse a su lado para siempre. Le jura que se va a poner las pilas para crecer y ser una mujer digna de él. El prota, viéndola con un orgullo total, le susurra que ella es su pupila y que la va a llevar a la cima donde ya no tenga que temerle a nada. Por cierto, ¿sabían que estas dos hermanas tenían un pasado bien tierno? De chiquitas, Melida era la típica hermana mayor alfa que defendía a la menor a capa y espada. En ese entonces, Elise era súper tímida y se escondía detrás de ella por cualquier susto. Melida siempre la calmaba diciéndole: ya vamos para segundo año, hay que ser más valientes. Y ojo, aunque la chiquita ya controlaba el maná, ella solo sonreía y decía que prefería quedarse como la hermanita indefensa para que Melida la cuidara siempre. Un recuerdo súper corto, pero que te muestra lo unidas que estaban antes de que la presión tóxica de su familia las separara. Pero volvamos al presente. La cosa está que arde en la Academia Saint Friedwide, que ya se viene el torneo más fresa de todos, el Luna Lumière. Las morras siguen llevándose súper bien, emocionadas por la semanita intensa que les espera, mientras los profes Kufa y Rossetti se avientan una plática en corto sobre qué papel van a jugar. Kufa le recuerda a la espadachín que, viéndolo por el lado político, ellos son rivales porque representan a la rama principal y a la secundaria de la familia. Pero Rossetti, que siempre ve el vaso medio lleno, le dice que al final del día,
Lo que rifa es el cariño entre las dos niñas. Aunque Kufa le suelta un chisme potente, la doña que es ama de llaves de Elise se coló sola en la lista de invitados, y todo porque desconfía muchísimo de dejar a la niña en manos de un par de profes tan jóvenes. Fíjense bien, el Luna Lumière es el evento del año entre las dos academias de niñas bien, Saint Fried's White y Saint Autriche. Cada escuela va a mandar a sus dos mejores cartas para darse con todo. Durante toda una semana de torneo, las competidoras van a estar totalmente aisladas, cero contacto con el exterior. Y agárrense, porque ganar no es solo romperla en el examen final, también te evalúan la actitud, cuánto le chambeaste y los votos del resto de las estudiantes a lo largo de los 7 días. La ganadora se lleva a casa el título de Diosa de la Luna, un premio que al Chile es la máxima gloria que te puede dar la escuela. En un momento a solas, Melida abre su corazón y confiesa su verdadero sueño. Algún día, quiere formar parte del mismo escuadrón de combate que Elise, aunque la neta, sabe perfectamente la brecha abismal que hay entre ellas. Es porque a la hermanita la ven como el talento del siglo, mientras que a ella la tachan de inútil. Aún así, la morra no se rinde. Su meta es llegar al nivel de Elise y cubrirle la espalda con su propia fuerza. El hype por el torneo explota cuando las rivales de Saint Autriche hacen su entrada triunfal en el Palacio de Cristal, un lugar cuidadísimo por una orden de valquirias armadas hasta los dientes. La que encabeza el equipo es Keira, mejor conocida como el príncipe de su academia, con una vibra de jefa que impone respeto. A su lado viene Salacha, una de primer año que se ve súper tierna, pero trae un aura tan misteriosa que dejó a todo el mundo murmurando. Y de repente sueltan los nombres de las representantes de nuestra escuela y ¡pum! Toda la academia se queda fría. Las elegidas son nada más y nada menos que Melida y Elise. Todo el mundo se prende y empiezan a protestar, y porque a sus ojos, Melida ni de chiste da el ancho para estar ahí. La raza jura que hubo mano negra y que alguien manipuló los cristales de colores, que son los que escogen a las participantes. Ahí mismo revelan las reglas del evento principal, bautizado como el Castillo de Cadenas. Cada chica tiene que jalar a otras dos compas para armar un trío y aventarse a un Battle Royale. Se ponen una placa en el pecho y el chiste es robarse la mayor cantidad de placas de los rivales antes de que suene la campana. El equipo que junte más, gana. Cuando toca escoger equipo, Melida no sabe ni qué hacer, pero Nerva y otra morra que solía ser de las abusivas, y dan el paso al frente para jalar con ella. A pesar del apoyo, escuchar a toda la escuela tirándole tierra empieza a quebrar a la prota. Pero en ese momento crítico, Kufa se le acerca y le dice: aunque el mundo entero dude de usted, señorita, yo siempre seré su escudo. El vato le pide que confíe ciegamente en él y en sí misma. Inmediatamente después les arman un entrenamiento espartano, exprimiéndolas al 120%. Nerva ya andaba llorando de que el arma le pesaba demasiado y que los métodos del Sensei estaban pasadísimos de lanza. En un rato libre, Melida se topa de frente con Salacha. La chica de la escuela rival la lee como un libro abierto y le deja caer que sabe todo sobre su fama de heredera fracasada de Los Ángeles. Salacha no se anda por las ramas y le tira una verdad durísima. Si Melida de verdad quiere taparle la boca a todos y demostrar su sangre azul, va a tener que hacer pedazos a su hermana Elise en el torneo. Ese comentario deja a Melida súper sacada de onda, dándole 1000 vueltas al asunto. Lo más chistoso es que cuando Kufa le pregunta quién era, la morra se da cuenta de que ni el nombre le pidió. Mientras todo esto pasa, nuestro prota empieza a olfatear pistas por su cuenta sobre la trampota en la selección del torneo. A medianoche, acorrala a un tipo que intentaba quemar la evidencia. Aplicando puro colmillo, Kufa finge que le encontró un trozo del cristal roto en la ropa para obligarlo a soltar la sopa de todo el numerito. Haciendo trampa, el vato metió la pata hasta el fondo al decir que había revisado todo en la mañana. Nuestro prota Kufa, con una sonrisa de lado, le soltó que él mismo había traído ese pedazo de cristal. ¡Tómala! Con esto confirmó al Chile que alguien movía los hilos desde la sombra para manipular la selección de cadetes de este año. Y fíjate que la sopa se derramó de volada. Resulta que Otelo, el ama de llaves tóxica de Elise, fue la que dio el cambiazo con los cristales. Su jugada era obligar a Melida y a Elise a darse con todo en el torneo. La doña, sin pelos en la lengua, confesó que su tirada era humillar a Melida para que todos vieran la enorme diferencia entre el genio de Elise y ella, que supuestamente no daba una. Decía que le daba asco verlas al mismo nivel. Pero agárrate, porque ante semejante insultada, Melida no se dejó pisotear y se defendió con uñas y dientes. La morra dejó clarísimo que el lazo que tiene con Elise es único y nadie lo va a romper. Melida se puso los pantalones y soltó una propuesta. Si lograba ganarle a Elise en el torneo y demostrar que no es ninguna inútil, la tal Úrsula tendría que darle luz verde para armar un escuadrón de combate junto a su prima.
Este tremendo desafío dejó a todos con el ojo cuadrado. Por su parte, el prota estaba que no cabía de orgullo. Kufa sonrió y felicitó a Melida por ponerse bien trucha y clavar un ataque psicológico en el momento exacto. Ya en la madrugada, con la academia más callada que un panteón, una figura misteriosa se coló sigilosamente al campus. Nyung a Kufa no se le va una, y de volada la topó. Era la malota de Mule, una sicaria mandada por la organización Noche Blanca. Resulta que mandaron a esta morra porque los de arriba ya andaban dudando de la lealtad del prota y sentían que sus reportes sobre Melida estaban a medias. La muy descarada exigía sacarle sangre a la niña para investigar por qué demonios su maná despertó tan tarde. Obviamente, Kufa saltó al ruedo para proteger a Melida. El vato se plantó firme y le dejó clarito que ahorita su chamba es con la familia Angel y que ni de chiste va a dejar que alguien le ande buscando bronca a su señorita. De la nada, Rossetti también saltó a la escena para mantener la paz en la escuela y se le puso al brinco a la sicaria. Pero en cuestión de segundos sintió el verdadero terror. Se dio cuenta de que la malota que tenía enfrente estaba en otro nivel y que los trancazos se iban a poner color de hormiga. Fíjate que el prota nos cuenta que Madia es clase payaso, una rareza tan brutal que parece de leyenda. La neta, esta clase puede copiarse las habilidades de las otras 7, hasta la de los clérigos. Por eso, a esta morra se le respeta como la payaso más rota de todo Flandor. Cuando los guardias de la academia le cayeron encima, Madia pintó su raya y se peló, pero no sin antes soltar una amenaza bien macabra. Una sombra siempre estará detrás de ti. Y para acabarla de amolar, después de todo este despapalle, Melida recibe otro trancazo emocional. De la nada, Elise le sale con que se va a dejar ganar a propósito en el torneo. La morrita pensaba que, con que Melida ganara, aunque fuera de mentiritas, la bruja de Úrsula por fin cerraría el pico y las dos hermanas podrían chambear juntas en el mismo escuadrón, como tanto querían. Pero al chile. Eso le partió el corazón a Melida. Se puso al brinco y lo rechazó por completo, porque una victoria de mentiras no le sirve de nada. Ahí es cuando Elise, bien fría, le suelta el dardo. No puedes ganarme, ¿verdad? Elise le confiesa que solo quiere salvar su relación de hermanas, la de los viejos tiempos, y que le duele verla sufrir tanto por intentar estar a su nivel. La plática terminó más tensa que cuerda de guitarra. Elise dio la vuelta y le tiró un buenas noches súper seco y distante. Y nuestra prota se quedó ahí, solita en la oscuridad, pero con una determinación bárbara de demostrar lo que vale con su propio sudor. Mientras tanto, en la academia se armó una junta de emergencia. El chisme de que la asesina Black Midi andaba suelta hizo que los jefes pusieran la seguridad a tope. Resulta que esta morra es una sicaria de élite, súper famosa por infiltrarse y disfrazarse a la perfección. Con esa clase, payaso rarísima que se carga, no solo le roba los poderes a las demás clases, sino que puede hacerse pasar por quien se le pegue la gana. Los profes estaban seguros de que la malota ya andaba infiltrada entre los chamacos, pero a pesar de tener al diablo respirándoles en la nuca, decidieron que el torneo Luna Lumière se haría sí o sí, porque el orgullo de las dos academias pesaba más y cancelar no era opción. Mientras tanto, el ambiente entre las hermanas Angel estaba más pesado que un collar de melones. En la cafetería, la bola de envidiosos no paraba de tirar veneno, diciendo que Melida no le llegaba ni a los talones a Elise. Y para rematar, la tóxica de la ama de llaves, Úrsula, se puso a insultar a la prota enfrente de todos. La vieja amargada soltó que solo Elise tenía la casta para representar a la familia Angel y que Melida nomás estaba arrastrando el apellido por los suelos. Con todo ese drama, la vibra se puso insoportable. Ese amor de hermanas que tenían se volvió un silencio de hielo. Elise andaba en su rollo, bien alejada, mientras Melida se aguantaba como las grandes todas las pedradas de que su pleito familiar estaba arruinando el torneo. Pero ojo aquí, porque en medio de todo este huracán de hate, nuestra chica no estaba del todo sola. Su compa Nova y las demás chamacas del salón no la dejaron morir sola. Aunque Nova se hace la tsundere y pone cara de fuchi, a diario se sentaba junto a Melida para darle su apoyo. Hasta le aseguró que, a la hora de los trancazos de verdad, su escuadrón iba a romperla trabajando en equipo. Por el otro bando, Salacha de la academia rival ya andaba afilando los cuchillos. La morra cantó el tiro parejo, diciendo que no iba a tener piedad de nadie, le tocara con el más picudo o el más novato. Y así, los días de entrenamiento se fueron volando. Durante los 6 días antes del torneo, Melida se puso a chambear sin descanso. Con el prota exigiéndole al máximo, la pobre niña entrenó hasta escupir sangre, superando todos sus límites. Una paliza de entrenamiento brutal, mis chavos.
Las manitas de Melida terminaron todas ensangrentadas y llenas de callos, pero ella, ¡firme!, seguía tirando espadazos a lo loco, con la sangre hirviendo por callarle la boca a todos los que decían que era una princesita inútil. La noche antes del evento, el vato le lleva un vasito de leche caliente y se sienta a su lado, en buen plan. El prota, que no tiene un pelo de tonto, notó que los ojitos de Melida gritaban pura angustia. Así que, bien suavecito, le pide que suelte toda la sopa de lo que la atormenta. Melida se quiebra y le suelta la neta. Le cuenta que Elise se ofreció a dejarse ganar en el torneo. La pobre estaba hecha pedazos, sintiendo que por culpa de ser tan débil, su hermanita tenía que sacrificarse de esa manera nomás para proteger su relación. Hasta llegó a pensar si lo mejor era tirarse al drama, agarrar sus chivas y alejarse de Elise para no ser un estorbo. El prota la escuchó, soltó una sonrisita y negó con la cabeza. Le explicó que al chile, Elise solo se estaba escudando en el silencio, esperando que su hermana mayor le leyera la mente. Kufa le tiró la buena onda y le dijo que se dejara de complejos con su hermana. Le dejó claro que, a la hora de los catorrazos, tenía que escupir todo lo que sentía y partirse la madre con ella hasta que por fin lograran entenderse. Con un nudo en la garganta, Melida confiesa lo mucho que adora a su hermanita. Y el prota la calma diciéndole que si ese amor es real, no se va a ir al caño tan fácil, mismito como el lazo de acero que ellos dos han armado en todo este tiempo. Y por fin llegó el día del evento. El prota decide abrirse del estadio para ir a cazar a la asesina Black Madia antes de que armara su teatrito. Para no dejar el changarro solo, le encarga a Rossetti que vigile y proteja toda la zona del torneo. Y es que la neta, la cara que traía Madia seguía siendo un maldito misterio. Por otro lado, en el Palacio Glassman, el torneo Luna Lumière arrancó con todo. Toda la raza andaba pegada a la pantalla viendo el desmadre por los lentes mágicos. En cuanto la chaviza pisó el palacio, se armó la batalla campal a lo bestia, y ahí, dentro de ese palacio de cristal, el equipo de Melida no tardó ni 5 minutos en toparse frente a frente con el escuadrón de Elise. Nova, viendo que esta era la oportunidad de oro para que las hermanas se cantaran sus verdades, se puso la del pueblo y con el equipo se quedó a hacer bola. Repartieron leña para frenar a los demás y darle chance a Melida de ir tras Elise. Después de una correteada cardíaca, Melida arrincona a su hermanita sin salida. Sin dudarlo, la obliga a pelar los fierros y enfrentarla en una pelea en serio. Mientras tanto, en otra zona, el prota echa ojo a una morra sospechosa y en corto piensa: es Black Madia disfrazada. El vato la somete con su espada y le exige que escupa todo lo que le había robado a Melida. Pero, oh sorpresa, la morra reacciona bien rarito. En vez de zurrarse del miedo, se pone toda loquita y feliz, gozando la adrenalina de que casi se la escabechan. Después de medirse un rato, la chica se presenta como Mule Lamor, la niña fresa de la familia Lamor, una de las 3 más pesadas del lugar, y resulta que trae la clase Diabolos, con el poder rotísimo de chuparle el maná a quien se le ponga enfrente. Ahí es cuando al prota le cae el 20 de que la regó gacho, porque la clase payaso de Madia no puede copiarse algo de tan alto nivel como la clase Diabolos. Ni modo, le tocó agachar la cabeza y pedirle perdón a Mule por lo pasado de lanza. Mule nomás soltó el aire, feliz de que su chuchería valiosa no se hizo pedazos en el borlote. Volviendo a los trancazos de las hermanas Ángel, Melida le exige a Elise que, por amor de Dios, escupa todo lo que trae atorado. La morrita rompe el silencio y, con una voz más fría que un hielo, le dice que es demasiado débil. Elise le confiesa que siempre le sacaba la vuelta a pelear con ella porque no quería tragar saliva, aceptando que su hermana mayor no daba el ancho. Estaba aterrada de que, si la derrotaba, la imagen de la hermana fuerte que siempre admiró se hiciera polvo. Melida escucha todo el drama y le responde bien tranquila. Luego Elise se sincera diciendo que odia con toda su alma ser la número 1, aborrece tener los reflectores encima y que su único sueño es ser la hermanita chiquita que se esconde detrás de su hermana. La morrita moría de miedo de que si se hacía muy fuerte la relación entre las dos se arruinara para siempre, pero Melida le pela los dientes con una sonrisa y le jura que aunque Elise sea una paladín superdotada, ella va a seguir avanzando sin parar para ser la roca donde su hermanita pueda apoyarse. Le promete que se va a echar todo el peso encima para que Elise vuelva a recargarse en ella como en los viejos tiempos. Y ¡boom! Melida saca los prohibidos combinando sus técnicas de clase samurái. Con unos cortes súper precisos le dejó claro a todo mundo que la niña débil ya quedó enterrada en el pasado. Y así lo que empezó como una pelea a muerte terminó siendo una plática a corazón abierto a punta de espadazos. En ese momentazo de película por fin logran entender sus sentimientos y se arreglan soltando unas lagrimitas. ¡Qué chulada!
Pero aguanta, que en ese mero instante la tóxica de Black Madia se aparece en el palacio después de lograr meterse hasta la cocina del torneo. Menos mal que el prota llegó barriéndose justo a tiempo para pararle el alto. El vato se da cuenta de que la morra pelea igualito a él, porque la muy rata le había copiado las habilidades de samurái. En pleno relajo de golpes, Madia usa a los centinelas mágicos para armar más caos, pero el prota los hace carnitas en corto y la obliga a mostrar su verdadera cara. Pero chécate esto, en vez de mandarla con San Pedro, el prota le entrega a Madia un reporte extra para que se lo lleve a su papá, el jefe de la organización, y como un regalito para salvarle el pellejo por haber regado el tepache en esta misión. Al final de cuentas, la corona del torneo Luna Lumière se la llevó Keira Espada de la academia rival. El desmadre de Black Madia lo barrieron debajo de la alfombra aprovechando el caos de la final. Pero a nuestro prota no se le va una, y notó algo que apestaba a trampa. Y es que si la bruja de Úrsula no tiene ni una gota de maná, era imposible que se hubiera metido al palacio solita a cambiar los cristales. O sea que detrás de esa vieja pelleja hay un titiritero mucho más pesado y poderoso moviendo los hilos desde las sombras. Mientras tanto, la morrita Mule suelta la sopa de que anduvo de chismosa robando toda la información del maná de los estudiantes con un aparato especial, incluyendo los datos de Melida. Todo esto para dárselo de regalito al hermano de Salacha, Serge Shixal, un guerrero bestial de la clase dragón. Con esto nos queda claro que Melida sigue estando en la mira de puros peces gordos. Pasando el torneo, nuestra chica se pone la corona y decide armar su propio escuadrón, siendo ella la capitana. Todo para callar bocas y demostrar que merece estar ahí por puro talento y ovarios. Melida invita a Elise a su equipo y la hermanita le da el sí súper feliz. Por fin las dos van a chambear juntas, hombro a hombro como tanto querían. Y para rematar, después de los créditos nos sale Black Madia echando chispas y con una cara de muy pocos amigos. La morra andaba que echaba chispas porque su jefe la mandó de regreso a la academia, pero fíjate que esta vez no como asesina, sino como la nueva maestra. Madia juró que Kufa no se la iba a sacudir tan fácil como la última vez y que al chile le iba a hacer la vida bastante interesante. Esa misma noche, Rossetti se echó una plática bien misteriosa con Kufa, se le acercó y le susurró al oído que se acababa de enterar de un chismecito. Y agárrate, porque de la nada nos saltamos a una zona súper secreta al otro lado del canal, justo en una biblioteca que estaba apartada de toda la academia principal. Justo en este rincón escondido, se estaba armando la fiesta de clausura no oficial del torneo Luna Lumière. Las alumnas de las dos academias andaban ahí reunidas, echando el coto en un ambiente de libertad que la neta casi nunca se ve. Al principio, unas andaban medio paniqueadas porque decían que iba a haber trago, pero pura vida. La neta solo era juguito de frutas. Las de grados mayores les explicaron que era una tradición de toda la vida en la escuela. Básicamente, una juntada clandestina para que la raza pudiera relajar la vena después del torneo, sin tener que andar de persignadas frente a los profes o los prefectos. Con ese ambiente tan chido, empezaron a soltar la sopa. Keira Espada, la mera que acababa de ganar el torneo, confesó sin pelos en la lengua que su victoria no le sabía a mucho, porque la neta, la final fue un reverendo desastre. Ahí mismo cantó que el próximo año iba a ganar por las buenas y sin dejar dudas de su nivel. Pero para acabarla de amolar, otra chica que es fan a morir de las novelas, le tiró la indirecta de que andar tan confiadita en el futuro a veces termina saliendo caro. Por su parte, Elise sacó su lado más tierno y le dijo a Melida que pasara lo que pasara, ella siempre la iba a respaldar. Esas palabras le llegaron directito al corazón a nuestra prota, porque sabía que su hermanita la quería de verdad. Ya cuando la fiesta agarró calor, las chavas empezaron a ver con qué mataban el tiempo. Unas querían darle a las cartas y otras decían que se armaran los trancazos con almohadas. Pero luego saltaron las fresas diciendo que eso no era de señoritas. Hasta que, de la nada, sacaron el tema clásico de las pijamadas y el ambiente cambió por completo. Obvio, hablar de vatos. Y con la suerte que se carga, a Melida le tocó ser la primera en soltar el chisme. Bien chiveada, aceptó que hasta la fecha no le había echado el ojo a nadie. Pero fíjate que ese hasta la fecha hizo que toda la habitación se quedara en un silencio bien sospechoso. Como que todas traían al mismo vato en la cabeza. Para quitarse la presión, la prota le volteó la tortilla a Mule preguntándole por su vida amorosa. Aunque la neta, después de un rato, hablar de amorío se puso medio de flojera. Como casi todas andaban en ceros con eso del romance, decidieron mejor contar historias de terror. Una de ellas empezó a contar la leyenda más tétrica de Aquarimus, mejor conocida como la ciudad espejo sobre el agua.
La historia iba de unos esposos que huyeron hacia Flando buscando empezar de cero, pero como la gente del pueblo los miraba feo, el esposo se fue hundiendo en la desesperación. Al final, ya todo loco, el vato le arrebató la vida a su propia esposa y le arrancó el corazón del pecho, pero al salir huyendo se le cayó el corazón al piso y ahí empezó lo tétrico. Resulta que el corazón de repente le preguntó: «Mi amor, ¿estás herido?». Tanta bondad de la pobre mujer hizo que el tipo se quebrara por la culpa y terminó aventándose al agua junto con el corazón. Pero agárrate porque ahí no acaba. El cuerpo sin corazón de la esposa se llenó de rencor y regresó de la tumba. Empezó a vagar por toda la ciudad buscando su corazón y desde entonces la bautizaron como la bruja gris. Según el mito, se dedica a cazar chavas bonitas para arrancarles el corazón. Justo cuando terminó la historia, las cosas se pusieron raras en la biblioteca. De la nada, las luces se apagaron dejando todo a oscuras. Cuando le gritaron a Prina que fuera por cerillos, se dieron cuenta con horror de que la morra había desaparecido. En eso, una sombra con sombrero picudo se apareció en plena sala cerrada. Todas perdieron la cabeza del susto, seguras de que la bruja gris se había salido del cuento. Con todo el pánico, Keira se le plantó enfrente al intruso para defender a la banda, pero fíjate que la barrieron como si nada, demostrando que ese rival estaba en otro nivel. En plena crisis, la prota se acordó de lo que le enseñó Kufa, que no cualquier arma tiene que ser de metal. De volada, les gritó a todas que usaran sus bufandas para armar un relajo y así pelarse de la biblioteca. Las morras salieron despavoridas por el camino del canal rumbo a los dormitorios, pero el terror las traía cortitas. En la oscuridad, Melida y Elise no dejaban de pisar unas cosas bien babosas que caían del techo, poniéndoles la piel de gallina. Como se sentía como si pisaran tripas o piel suelta, Elise casi se nos desmaya del miedo, mientras la prota hacía circo, maroma y teatro para calmarla. Por otro lado, Salacha andaba en las mismas, toda asqueada porque esas plastas le caían encima. Keira y Shenfa intentaron quitárselas, pero nomás hicieron que la situación se pusiera más caótica. Justo cuando la sombra de la bruja gris las alcanzó, Elise se puso la del Puebla y decidió quedarse a taparle el paso para que Melida escapara. Pero ni de broma la prota iba a dejar tirada a su hermanita. Las dos unieron fuerzas y le soltaron la técnica de doble colmillo al enemigo, pero rápido vieron que ese monstruo la superaba, así que no les quedó de otra más que meterle turbo hacia sus cuartos, rezando para que el buen Kufa llegara a salvarlas. Cuando por fin salieron al pasto de la academia, sorpresa, ahí estaba Kufa paradito esperándolas. Ya desesperadas, las chavas le rogaron de rodillas que las ayudara. Hasta le prometieron hacer lo que fuera si la sacaba del apuro, pero el vato, con toda la calma del mundo, les dijo que él también traía broncas y les pidió ayuda para buscar algo. Les soltó que andaba buscando el corazón que le habían arrancado. Con eso todas se quedaron heladas del pánico, pero unos segundos después, la neta las dejó con cara de payaso. El líquido rojo de Kufa era pura salsa de tomate y las cosas babosas que caían del techo no eran más que slime. Sí, el típico moco de gorila con el que juegan los niños. Kufa soltó la carcajada diciendo que él las había tirado por todos lados para espantarlas. Y lo más loco es que la bruja gris de la biblioteca era ni más ni menos que Rossetti disfrazada. Se puso el sombrero y se pintó la cara para dar el gatazo. Total, que todo este show de terror fue un castigo que se armaron los profes porque ya sabían que andaban de fiesteras a escondidas en la madrugada. Kufa les explicó que como su maestro personal le tocaba meterlas en cintura y la mejor forma era darles un susto de muerte para que se les quitaran las ganas de andar de vagas. Al ver que todo era una farsa, a las morras se les bajó el susto de golpe, se les subió el coraje. Empezaron a insultar a Kufa llamándolo pervertido y animal por haberlas visto tan desaliñadas. Tronqui huían en la oscuridad e incluso amenazaron con acusarlo con Rossetti. El prota nomás se rió con cara de ya valimos y les tiró la neta. Las que se iban a meter en un broncón por andar de fiesteras a escondidas eran ellas. Ya cuando se les bajó el susto, Melida y Elise se dieron cuenta de que se les habían dormido las piernas. Tanto rato de rodillas y luego correr como si no hubiera un mañana las dejó sin poder ni pararse. Fíjate que la morra ni tarda ni perezosa le echó la culpa de todo al prota. Sí que el pobre Kufa no le quedó de otra más que hacerla de niñero y cuidarlas mientras se jetaban. Y es que la bromita de terror de hace rato pintaba para una noche larguísima y llena de broncas. Ahí nos sueltan un flashback súper profundo de un vato dispuesto a dar la vida con tal de ver feliz a su niña. Pero bueno, regresamos al presente, justo cuando Kufa se aparece como fantasma en el cuarto de Melida. Pero al chile, su forma de despertarla está en otro nivel. En vez de hablarle bonito, se le acerca sigiloso como si la fuera a despachar al otro mundo. Obvio, la morra saltó del susto. Y luego le armó un pancho, pidiéndole que le bajara a su intensidad de asesino mañanero.
Pero el prota, bien fresco, le contesta que todo es parte de la chamba. Un guerrero de élite tiene que estar a las vivas hasta recién levantado. Además, hoy arrancaba la dichosa excursión de entrenamiento de la academia. Así que Melida andaba con toda la actitud. Le presumió que ya tenía sus maletas listas desde temprano y le cantó el tiro de que ya no la tratara como a una escuincla, pero la plática se puso bien tensa de la nada. Todo porque ella le reclamó eso de meterse al cuarto de una dama sin tocar. Y Kufa, ni tardo ni perezoso, le remata diciendo que un asesino de verdad no se va a quedar esperando a que te pongas la pijama para soltarte el trancazo. En eso, llega la profe Rossetti con una cara de trágame tierra. Fíjate que se soltó a contarles que andaba en un broncón porque su papá le armó una boda a la fuerza, así, sin preguntarle. Y para zafarse del compromiso, la Miss se inventó que ya tenía galán. Para acabarla de amolar, se le fue la lengua y le dijo a su jefe que ya hasta vivían juntos y que se daban 100 besos al día. ¡Qué bárbara! Así que, casi llorando, le rogó a Kufa que se hiciera pasar por su novio para engañar a su papá. Después de dudarle un rato, el prota dijo jaló, y Rossetti se le colgó del cuello de pura felicidad. Mientras tanto, Melida y Elise se quedaron viéndolos con una cara de tóxicas que no se las aguantaban. La cosa ya estaba medio incómoda, pero de la nada llega la vieja Stachi de la directiva a arruinar el rato. La doña, bien venenosa, le empezó a tirar tierra a Melida, diciéndole en su cara que era una buena para nada con estadísticas de nivel basura. Y hasta le soltó que no le llegaba ni a los talones a Elise como paladín. Pero ahí no paró la cosa, la señora se puso a criticarla por llevarse a un guardaespaldas guapetón como Kufa al viaje, diciendo que andaba pervirtiendo la moral de la escuela. Justo cuando la tensión estaba al máximo, aparece un nuevo personaje echando mucho rostro. Nada más y nada menos que el marqués Blossom Prickett, el papá de Rossetti. Este señorón es una verdadera eminencia, un experto de otro nivel en ingeniería genética. Y fíjate que él viene de Shangarta, el mismísimo lugar donde van a hacer su entrenamiento. Apenas vio a su hija, soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta, anunciando que su pueblo natal sería la sede de la boda de Rossetti. Y esto justo durante las prácticas de la academia. A Rossetti casi le da un infarto porque al chile nadie le había consultado nada y obvio pegó el grito en el cielo al instante. La cosa se puso color de hormiga entre padre e hija. Se armaron los trancazos verbales cuando Rossetti soltó que estaba saliendo con Kufa y que por nada del mundo iba a aceptar ese matrimonio arreglado. Pero cuando el marqués se le quedó viendo fijamente al prota, se quedó helado. Resulta que Kufa es igualito a un niño de unos 12 años que estuvo metido en una masacre brutal en su pueblo hace unos 7 u 8 años. Lo más loco es que decían que ese niño era el autor intelectual, aunque después corrió el chisme de que había estirado la pata. El marqués trató de calmarse pensando que se había confundido, pero la cara de nervios de Kufa dejaba clarísimo que sí tenía cola que le pisen con ese recuerdo. Poco después, de la nada, pasó algo rarísimo antes de la junta de prácticas. El prota se zafó diciendo que no se sentía bien para no ir, y Melida se quedó con el Jesús en la boca, pensando que Kufa estaba agüitado por todas las críticas que le habían tirado. Antes de irse, el prota le soltó una frase súper profunda. Señorita, con que usted me reconozca y me valore, eso me basta para creer en mí mismo. A Melida se le apachurró el corazón de tanta preocupación, así que mandó a volar la junta para ir a buscarlo. Caminando por el pasillo, se topó de frente con la maestra Laura, pero para acabarla de amolar, de la pura oscuridad salió una voz misteriosa escupiendo pura rabia. En ese segundo, Laura cayó desmayada al piso como costal de papas. Y lo más raro, no tenía ni un solo rasguño. Todo pasó tan rápido que a Melida se le cruzaron los cables por completo. Para desenredar este relajo, el marqués sacó a pasear uno de sus inventos más especiales. Una locura. Era un catalizador de maná que rastrea y crea hologramas de las personas que estaban ahí cuando se armó el problema. Gracias a esa maravilla, pudieron ver la silueta de maná del culpable. Se trataba de un vato joven. Mientras todos echaban chisme y sacaban sus teorías, en el fondo, Kufa sabía que si le echaban la culpa, la neta no iba a tener cómo zafarse. Tras dejar la academia, la banda tomó un tren directo a Shangarta, una mega ciudad que, aunque está súper hundida bajo tierra, está tapizada de puro bosque verde. Todo este paraíso fue gracias a la tecnología genética que se armó el marqués. En el camino, se quedaron con el ojo cuadrado viendo cosas loquísimas en el cielo, como auroras y unos rayos brillantes que flotaban de la nada, muy típicos de esa zona. Mientras la raza andaba turisteando por el bosque viendo plantitas raras, Melida escuchó una voz que venía de atrás de una piedrota.
Justo cuando iba de chismosa a asomarse, el prota apareció de la nada y con voz de sargento le prohibió terminantemente acercarse ahí. Obvio, con esa regañada a Melida le picó más la curiosidad. Más al rato, el marqués les dio un tour explicando unos lugares bien extraños de Shangarta llamados puntos ciegos. En estas zonas, el campo magnético está tan chueco que las leyes de la física se van de vacaciones. En ese mero instante, un vato llamado Dick llegó echando los bofes para avisar que alguien más se había puesto grave. El enfermo era Cagnon, un tipo del pueblo, y resulta que su condición ya estaba en una etapa súper crítica de progresión patológica. El abuelo explicó que al chile esa es una enfermedad rarísima de Shangarta, que le fría el cerebro a la gente hasta convertirlos en monstruos sedientos de sangre. Pero lo que de verdad le puso los pelos de punta a Melida y a toda la chaviza fue que en lugar de buscar cómo curarlo, el marqués y Dick aplicaron lo que ellos llaman la salvación, y sin temblarles la mano, mandaron al otro barrio a Cagnon ahí mismito. Para la gente de ese lugar, echarse el enfermo es la única forma de liberar su alma. Después de ese momento tan denso, la morra Rossetti se desahogó con Kufa sobre su familia. Le soltó la sopa. La verdad es que no comparte ni una gota de sangre con el marqués. El señor la adoptó a ella y a un montón de huérfanos para armar su propia familia numerosa. Rossetti le confesó que sus recuerdos de niña están súper borrosos, pero que siempre estará agradecida porque la salvó de la calle. Ya de vuelta en el cuarto, Melida andaba en modo tóxica y celosa porque Kufa se la pasó platicando mucho con Rossetti. Así que de puro capricho lo obligó a ayudarle a quitarse las medias y a cambiarse de ropa mientras le tiraba una indirecta bien directa, que seguro para él ella no era más que una simple escuincla. Para bajarle el coraje y consentirla un poco, el prota se sacó un as de la manga y la invitó a dar un rol de noche. Se la llevó a una cueva de piedra caliza que tenía un campo magnético brutal. Neta, el lugar creaba un ambiente casi sin gravedad. En ese espacio tan viajado, sus cuerpos podían flotar como si nada en el aire. Kufa le explicó que el lugar, además de estar preciosísimo, era una zona de entrenamiento de primera. Todo porque te hace chambear músculos que casi nunca usas para mantener el equilibrio. Hasta le dio el tip de usar una hamaca en su casa para sentir algo parecido al entrenar. Y bueno, con todo ese ambiente mágico de la cueva, Melida por fin se armó de valor y le soltó lo que de verdad sentía. Le confesó, mirándolo, que quería convertirse en la única persona en entenderlo de verdad. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Kufa, pues nunca antes nadie le había brindado una atención tan especial. Pero bueno, el buen ambiente se fue al caño en la noche. Melida andaba jetona aquí, soñó con una voz macabra que exigía sangre, y antes de que se le bajara el susto del sueño, ¡pum! Elise entra corriendo histérica para avisar que ya había caído otra víctima. Resulta que el famoso criminal de la llama azul andaba haciendo de las suyas, y esto pintaba para ponerse color de hormiga en todo el territorio. Imagínate, empezaron a encontrar a un montón de gente muerta en condiciones súper bizarras. Lo más loco es que los cuerpos no tenían ni un solo rasguño. 0 golpes. Pero parecía que les habían chupado hasta el alma. Una escena que, la neta, le ponía los pelos de punta a cualquiera. Y agárrate, porque el modus operandi era igualito al ataque que sufrió un alumno en la academia. Con esa coincidencia, la paranoia en el pueblo se fue hasta las nubes. Así que el marqués Blossom se puso las pilas y arrancó con la investigación. ¿Y cómo era de esperarse? El don le echó todo el muertito a Kufa. Para rematar, la cosa se puso más turbia porque, en la mañanita, Melida se despierta y ve que su prota se había esfumado. Nadie en el hotel tenía ni idea de a dónde se fue. Blossom se armó de valor y declaró que Kufa era el principal sospechoso. Mandó a todos sus achichincles a peinar la zona para atraparlo y meterlo al tambo. Al escuchar semejante pedrada, la pobre Melida se quedó de a 6. No le cabía en la cabeza que su maestro, el vato que tanto admiraba, fuera un asesino a sangre fría. Andaba tan sacada de onda que se encerró solita para masticar la idea. Pero al chile, entre más le daba vueltas, más sentía en su corazón que el prota era inocente. Así que se amarró las faldas y decidió escaparse del hotel para descubrir la verdad y limpiarle el nombre a su maestro. Pero cuando iba de contrabando, ¡zas!, que la cacha la profe Laura. Aunque para sorpresa de todos, la maestra no la regañó, sino que le dio el visto bueno. Y hasta le soltó una bomba, que antes de desaparecer, Kufa le había encargado cuidarla. Le dijo que si algo malo le pasaba, por lo que más quisiera, protegiera a la señorita Melida. Con ese mensaje tan llegador, Melida estuvo 1000% segura de que el prota, o sea Kufa, ya está metido hasta el cuello en una movida turbia.
Fíjate que para no levantar sospechas con la policía, a Laura se le prende el foco y se disfraza de colegiala para salir con Melida a investigar el chisme. La neta, el plan sonaba muy pro, pero a la hora de chambear fue un cague de risa. Cuando el del hotel las empezó a barrer con la mirada, Laura se saca de la manga el cuento de que es la hermana mayor de Melida y que solo iban al cuarto por unas cositas. Lo más loco es que ese teatrito tan chafa conmovió al pobre trabajador viendo tanto amor de hermanas que hasta unos dulces les regaló. Ya fuera del hotel, las morras empiezan a sacarle la sopa a la gente sobre unos lugares bien turbios del pueblo, conocidos como los puntos ciegos. Unas zonas tan pesadas que al chile casi nadie se atreve a pisar. Melida trataba de sacar información, pero la raza se ponía al brinco, pensando que la niña estaba jugando con fuego. Por su parte, Laura demostró que para el chisme está en otro nivel. Se hizo pasar por la típica estudiante curiosa, echándole flores y alabando los logros del Marqués Blossom para ganarse a un vendedor del pueblo. Gracias a esa labia, soltaron la sopa. Resulta que el mismísimo Marqués fue quien encontró y clausuró esos famosos puntos ciegos, y con esa movida la cantidad de heridos bajó muchísimo. Pero bueno, la neta es que el origen de estos lugares seguía siendo un misterio que daba mala espina. A pesar de todo, Laura andaba bien volada con lo bien que le salió su disfraz y su modo espía, mientras que Melida no dejaba de darle vueltas a dónde diablo se metió el prota y a todos los trapitos sucios que estaban saliendo a la luz. Ya con las pistas en la mano, se lanzan al punto más sospechoso de todos, un lugar que los locales llamaban la Casa Chueca. A simple vista, la choza parecía toda retorcida por algún campo magnético bizarro, muy al estilo de los fenómenos paranormales del pueblo. Pero Laura, que no tiene un pelo de tonta, capta la jugada al instante. Esa casa no estaba doblada por ninguna fuerza mágica, sino que desde los cimientos la construyeron así de fea a propósito. El chiste era darle ñañaras a la gente para que ni de broma se acercaran. O sea, toda esa facha espeluznante era pura pantalla, solo para esconder algo más grueso ahí dentro. Buscándole bien, dan con una entrada secreta que los lleva directo al subsuelo. El túnel estaba diseñado de una forma tan enferma que a cualquiera que pusiera un pie ahí se le pondría la piel de gallina. Estaba clarísimo que querían espantar a los mirones, y de la nada, al llegar al fondo, a las morras se les cae la mandíbula al piso al ver una escena de auténtica pesadilla. Era una prisión clandestina repleta de cadáveres de la pobre gente de Shangarta, y ojo, que estos cuerpos no eran por la supuesta enfermedad rara que el viejo Blossom les había vendido. Laura ató cabos y se dio cuenta de que ellos eran los conejillos de indias de unos experimentos asquerosos con genes de la noche, una madre biológica sacada de los monstruos licántropos. Querían mutar a la raza en criaturas mitad lobo, pero como todo salía mal, la gente terminaba estirando la pata con un sufrimiento brutal. Con esto se caía el teatro del Marqués, quien se los había chamaqueado a todos. A los que decían que estaban enfermitos, en realidad los secuestraban para traerlos a este calabozo y jugar a ser Dios con ellos. Mientras las dos seguían en shock procesando tanta porquería, de repente a Melida le empiezan a zumbar unos susurros bien tétricos en la cabeza, unas voces del más allá que le pedían sangre y desvivir a todos. Sintiendo que se iba a armar la gorda, la morra sale disparada de regreso al pueblo. Para cuando ella y los profes llegan, se topan con una masacre. Elise estaba noqueada pero viva de milagro, mientras que Rossetti yacía tirada en un charco de sangre. Y para acabarla de amolar, aparece el Marqués Blossom ya completamente desquiciado. El viejo malote apunta con el dedo al prota, culpándolo de haber quebrado a su hija, y le ordena a toda la raza que vayan a cazar a Kufa sin piedad. Las chavas trataron de pararle el carro porque el viejo traía el cuerpo de Rossetti como trapo, pero él solo gritaba como loco que era un gran sabio y que iba a romper las leyes de la vida para revivir a su niña. La cosa se puso color de hormiga cuando Lake soltó la neta. El güey que pudo repartirle leña a un paladín y a un marqués al mismo tiempo, definitivamente era un monstruo. En medio de todo ese desmadre, Melida pide chance para quedarse a cuidar a Elise. Mientras tanto, a las afueras, el cielo se caía a pedazos con unos relámpagos brutales. Toda la bolita de estudiantes se quedó atrapada en ese pueblo maldito, sin ninguna forma de escapar. En esa habitación, con un silencio que cortaba, Melida estaba parada junto a la cama de Elise con el alma en los pies. La neta, se sentía súper culpable por jugarle a la heroína en solitario, arrastrando a su amiga a este desmadre y dejándola malherida. Fíjate que Melida se acordó de que Elise quería confesarle algo súper importante, pero no alcanzó a soltar la sopa. Esa culpa casi la quiebra, pero al chile también le encendió la mecha.
Con la voz quebrada, le rogó a su amiga que le prestara su fuerza para seguir repartiendo leña y limpiar el nombre de Kufa. Y para acabarla de amolar, afuera todo era un verdadero caos. De la nada llegó Shenfa corriendo como alma que lleva el diablo, avisando que el Marqués Blossom fue atacado brutalmente. Y lo peor, ¡se robaron el cuerpo de Rossetti! En la escena del crimen, el desgraciado dejó unas flamas de maná azul súper raras. Y claro, la raza del pueblo, creyendo que nuestro prota era el culpable, se le fue encima y rodeó la casa donde se quedaban los chavos. Hasta querían agarrar a Melida de rehén para que Kufa diera la cara. Pero gracias al paro de Shenfa y la banda, la morra logró pelarse por la puerta de atrás. Y ahí mismo juró llegar al fondo del asunto para salvar al vato, limpiar a Rossetti y vengar a Elise con todo. Siguiendo el sonido del agua, Melida topó con una piedrota gigante justo el lugar del que Kufa siempre la alejaba. Al checar bien la zona, se dio cuenta de que no era un simple muro de piedra, sino un escondite cubierto con telarañas mágicas. Adentro de la cueva, había un montón de papeles clasificados con la firma del Marqués Blossom. Los apuntes detallaban, paso a paso, cómo extraer y trasplantar genes de la noche de esos monstruos licántropos en cuerpos humanos. ¡Una locura! En sus diarios el viejo admitía que llevaba 7 años fracasando al intentar controlar esa mutación, y de la nada, ¡pum!, una voz espeluznante salió de las sombras. Era el verdadero autor intelectual, un vato ciego, pero que emanaba un poder que ponía los pelos de punta. Al darse cuenta de que Melida era un paladín, al cabrón se le prendió el foco y quiso usarla como su nuevo conejillo de indias. Pero lo que dejó a Melida helada hasta los huesos fue ver salir a Rossetti, o bueno, a lo que quedaba de ella, porque ya no era humana. Su cuerpo se había retorcido hasta convertirse en una bestia sedienta, con los ojos en blanco, murmurando puras locuras sobre beber sangre. Ahí le cayó el 20 a Melida. Todos los ataques de maná azul habían sido obra de Rossetti, controlada como marioneta por este infeliz. Justo cuando el monstruo se le aventó encima a la morra, Kufa apareció de la nada para frenar el golpe. El prota intentó hacerla reaccionar apelando a sus recuerdos bonitos, pero el malote solo se empezó a carcajear, burlándose y diciendo que nadie en este mundo podía aguantar una sed de sangre acumulada por 7 años. Al ver que la cosa estaba que ardía, a Kufa no le quedó de otra más que liberar su verdadero poder. Su cuerpo empezó a mutar brutalmente, adoptando una forma aterradora que Melida jamás había visto, dejando claro que se iban a armar los trancazos en serio. En ese momento, Kufa mandó los disfraces a volar y se mostró en su forma original. Era mitad bestia licántropa, con el pelo blanco, garras de monstruo y una mirada helada que pertenecía a las criaturas de la noche. Kufa sabía perfectamente que si la morra lo veía así, se iba a infartar de miedo. O peor, ponerse en la mira por culpa de su oscuro secreto. Así que tomó una decisión que le rompía el corazón. Iba a usar su ánima para congelar todos los recuerdos que Melida tenía de él, borrar el cassette por completo y empezar desde cero como si nunca se hubieran topado. De esa forma, la morra se salvaría de este mundo tan sangriento, pero Melida le dijo que ni madres, no le temblaron las piernas en lo absoluto, y en lugar de huir, dio un paso al frente. Le cantó sus verdades. Aunque el mundo entero lo tachara de monstruo, ella siempre le haría esquina. Hasta le chuleó el pelo blanco y sus orejitas peludas, y antes de que el vato pudiera decir ni pío, Zoz le plantó un beso para demostrarle que iba con todo. Con esa muestra de cariño, el prota por fin soltó toda la verdad. Confesó que era mitad bestia, nacido en la tierra de la noche eterna, el enemigo natural de los humanos. Pero al chile le dejó claro que pasara lo que pasara, él seguiría siendo su maestro hasta el final y la iba a cuidar con su vida. Mientras tanto, todo el cochinero de los experimentos en Shangarta salió a la luz. El desgraciado de las sombras se estaba burlando del marqués por haber intentado jugar a ser Dios con esos genes nocturnos. El güey confesó que, aunque el experimento fracasó, Rossetti absorbió toda esa maldición y sobrevivió como una bestia de la noche. Y para no dejarla estirar la pata, a Kufa no le quedó de otra. La convirtió en su kin, una especie de sirviente chupasangre unida a él. Esa jugada le salvó la vida, pero la condenó a una sed de sangre para toda la eternidad. El malote se moría de risa, asegurando que tarde o temprano la maestra se iba a convertir en un monstruo come humanos. Pero el muy menso no sabía que se metió con el más cabrón del barrio. Cuando por fin notó que Kufa estaba en el nivel testamento, a un rango altísimo de maná, quiso pasarse de vivo y usarlo como sacrificio para su ritual. Pero el prota le contestó con todo el peso de su nivel. En un parpadeo le acomodó una golpiza de antología, dejándolo chillando en la oscuridad absoluta antes de borrarlo del mapa.
Y con eso, la maldita pesadilla de los experimentos con los niños del pueblo se acabó de una vez por todas. Ya bajando el polvo de la pelea, Kufa tuvo que tragarse otra decisión durísima por el bien de Rossetti. Sabía de sobra que si la morra recordaba en qué clase de monstruo se había convertido, la culpa y la sed de sangre le iban a destrozar la vida entera. Así que le aplicó magia pesada, le selló la memoria y la mandó a dormir, todo con la esperanza de que al olvidar esa pesadilla, ella pudiera seguir su vida como una persona normal y corriente bajo la luz del sol. Pero la jugada no le salió gratis. El prota tuvo que firmar un pacto súper turbio con la milicia de Flando. El vato se vendió como su perro faldero, jurándoles lealtad a cambio de que dejaran en paz a Rossetti. Los militares jalaron, pero le pusieron una condición bien ojeta. Le prohibieron rotundamente quitarle el sello a los recuerdos de Rossetti. O sea, ella jamás sabría quién demonios le salvó la vida. Y a Kufa no le tembló la mano. Aceptó cargar con el dolor de que, desde ese día, ella lo viera como a cualquier pelagatos en la calle, sin deberle nada. El pobre solo podría vigilarla de lejitos, como un fantasma atrapado en su pasado. Y cuando le preguntaron por qué demonios se sacrificó tanto, el vato contestó con la neta más pura: solo quiero que sea feliz. Con una ternura que rompía el corazón, le dio unas palmaditas a Rossetti y la llamó hermanita, jurando que siempre le iba a hacer esquina. Después se sinceró con Melida, le confesó que si allá en Flando se enteraban de que era mitad licántropo, se lo iban a echar al plato sin dudarlo. Melida, bien puesta, juró llevarse ese secreto hasta la tumba, y mientras tanto, lo más loco es que salió la identidad real de la mente maestra. El güey se llamaba Naku, un engendro licántropo con cuerpo de araña de la raza Aracne. Este infeliz fue el que armó todo el desastre en Shangarta hace 7 años, y andaba de uña y mugre con el Marqués Blossom para crear un ejército con maná. Kufa sabía que, si le entraba solo a los golpes, su lado monstruo lo iba a delatar. Así que, con la cabeza fría, le pidió a Melida que le dejara poner su vida en sus manos. La morra ni lo pensó 2 veces. Al chile le dijo que sus vidas ya estaban amarradas desde hace un buen tiempo después, en plena boda de Rossetti con el tipo estirado que le impuso el marqués. Justo a la mitad de la ceremonia, Melida tiró la puerta del altar y armó tremendo alboroto para cancelar la boda. Y en lugar de aventarse un choro político aburrido, aplicó una movida de maestra. Gritó a los 4 vientos que ella y Kufa ya se habían besado en 2 ocasiones. Esa bomba hizo que a Rossetti, sin recuerdos y toda confundida, le hirviera la sangre de celos tóxicos, porque ella jamás había rozado los labios del prota, y de la nada. Las 2 morras se agarraron a trancazos de forma épica, peleando para ver quién se merecía el título de la número 1. Pero ojo, que todo era un plan macabro de Melida. Su tirada era sacar a Rossetti de sus casillas para que liberara su maná y recuperara sus verdaderos recuerdos. Con todo el salón vuelto un loquero, Melida apuntó con el dedo al culpable y sacó a la luz al asqueroso de Naku. Al verse acorralado, el malote peló el cobre y mutó en una araña gigante horrenda. Gracias al empujón de Melida, a Rossetti por fin le regresó el cassette completo. De golpe recordó cada maldita atrocidad que Naku la obligó a cometer y la tragedia que le arruinó la infancia. Al ver que su plan se iba por el caño, Naku se volvió loco y se lanzó para aniquilar a Elise, buscando obligar a Rossetti a darle más maná. Pero no contaban con la astucia de Kufa. El vato se interpuso en un parpadeo, sacando su título pesado, el Rey del Hielo, y le ordenó a Rossetti que despertara su verdadero poder. La cochina araña andaba en un plan bien alzado, alardeando que era un aracne, uno de los jefes del mundo oscuro que podía dividir su cuerpo para nunca pelarse. El muy perro creó un campo de roca sin gravedad para arrinconar a todos, y se puso a burlarse de los esfuerzos de la maestra. Pero qué equivocado estaba. Esta vez Kufa venía con un as bajo la manga, muy diferente al de hace 7 años. Haciendo equipo con Melida, se aventaron el poder pesadísimo de la espada fantasma y el poder divino del rey congelado. Y sopas, hicieron chicharrón a Naku hasta dejarlo hecho puras cenizas. Esta vez sí que no hubo segundas oportunidades para el malote, y esa maldita racha de 7 años llegó a su fin. Con la calma ya encima, Rossetti miró a Kufa, soltó los mares de lágrimas y por fin lo llamó hermano mayor. Pero Kufa todavía tenía que hacer el movimiento más doloroso de todos. Le metió el sello a la memoria de la morra una vez más. Tenía que borrarle el recuerdo de que se había vuelto su esclava de sangre, para que pudiera echarle ganas y vivir feliz entre los humanos. El prota prefirió aguantar vara en la oscuridad, todo con tal de que ella pudiera sonreír bajo los rayos del sol. Le juró que siempre le cuidaría la espalda, aunque ella jamás supiera la verdadera identidad de su héroe. Ya para cerrar, Kufa se fue a encarar al abuelo Blossom en un cuartucho secreto.
Y ahí por fin saltó la última verdad. El marqués se había vendido a Naku única y exclusivamente para salvarle el pellejo a su esposa Camilla, quien se estaba pudriendo hasta volverse un monstruo. Kufa revela que el marqués les tiró paro hace años, salvándolo a él y a su jefa de morirse de hambre. Para pagarle el favorzote, el prota le da una medicina que vuelve a su esposa 100% humana. Tras el desmadre, el marqués se entrega a la justicia y su esposa se queda a cargo de la iglesia y se pone a chambear cuidando a los huerfanitos. El tiempo vuela y la bolita de Melida se prepara para irse de Shangata. Elise ya anda al 100 y empieza a echarle carrilla a Melida diciéndole que la neta no puede vivir sin sus compas. Por otro lado, aunque a Rossetti le falla un poco la memoria sobre Kufa, la morra sigue aferrada a volverse famosísima en la Legión Crest. Al chile, ella cree que si logra cosas fregonas, esa persona especial de sus recuerdos la va a encontrar. El capítulo cierra con una escena bien cómica donde Rossetti y Melida se andan agarrando del chongo por el asiento junto a Kufa en el tren de regreso. Y para acabarla de amolar, Melida aprovecha para tirar la pedrada de que ya hizo cositas y besó a su maestro para marcar territorio, dejando a toda la banda en una situación de trágame tierra. Así cerramos un viaje lleno de drama, pero que también pinta como un nuevo comienzo para todos. Una vibra bien pesada inunda la Academia Seinfriedeswede después de todo el alboroto reciente. El nombre de Melida Angel anda de boca en boca entre los estirados de la nobleza. La morra, que antes la tachaban de inútil, de la nada está demostrando que está en otro nivel y supera todas las expectativas. Pero ya sabes cómo es la gente envidiosa, ese avance hace que varios busquen la forma de meterle el pie. Una mañana que pintaba de lo más normalita en la escuela, de pronto se quiebra por un reverendo caos. Un vato bien raro se cuela al campus, y los guardias lo apañan en caliente por andar de sospechoso. Pero en lugar de asustarse o achicarse, el tipo se pone al brinco y empieza a gritar a los cuatro vientos. El ruco jura y perjura que no es ningún malandro, que solo viene a buscar a su hija. La cosa se pone color de hormiga cuando clava la mirada nada menos que en Melida Angel. De un salto el don se le avienta para abrazarla, dejando a todos a su alrededor con el ojo cuadrado. En medio de un ataque de puro drama, el vato grita a todo pulmón que Melida es su hija biológica. Todo el campus se queda en un silencio sepulcral, porque, la neta, todos sabían que Melida siempre ha sido la hija del duque Fergus Angel, uno de los peces gordos de Flandor. En cuanto la raza menciona el nombre de Fergus Angel, al ruco se le sube la sangre a la cabeza. Empieza a bramar que Fergus es un monstruo que le robó a su cría y destruyó su relación de padre e hija durante años. Y agárrate. Incluso insinúa que Melida es el trofeo que Fergus le arrebató de las manos. Antes de que se armaran los trancazos de verdad, Kufa Vampire entra en escena. Con esos reflejos de asesino de élite, jala a Melida en chinga para ponerla detrás de él y le corta el paso al loquito ese. Aunque lo frenan en seco, el vato no para de tirar indirectas bien venenosas. Jura y perjura que a la de a huevo va a volver a ver a su hija. Y antes de largarse, todavía se da el lujo de tirarle hate a Kufa, llamándolo el noviecito tóxico y violento de Melida. Tras tremendo escándalo, el prota y Melida se van a un cuarto tranquilo a platicar a solas. Ahí la morra le jura a Kufa que ese viejo loco no tiene absolutamente nada que ver ni con ella ni con su jefa, que en su vida lo había topado. En corto, los dos captan que esto huele a una trampa bien sucia para manchar el nombre de la familia Ángel. Y al chile, Kufa sabe que los malandros detrás de esto no se van a quedar de brazos cruzados si Melida sigue en la mira de las malas lenguas sin poder demostrar de qué está hecha. Siempre va a ser el blanco perfecto de esas porquerías. Por eso, el maestro le lanza un reto a su alumna. Le exige a Melida que se rife el examen para el certificado de bibliotecaria de Vibriago. Pero ojo, no es una pruebita cualquiera. Vibriago es una biblioteca monstruosa escondida en las entrañas de Flandor. Un laberinto viejísimo con cientos de millones de pergaminos de esa época donde el sol y la luna todavía compartían el cielo. Es un tesoro gigante de sabiduría, pero también una zona súper peligrosa, atascada de espíritus ancestrales. Para el prota, que Melida pase esta prueba es la mejor forma de callarle la boca al mundo y demostrar que ella merece su lugar en la nobleza. Cuando Melida empieza a sudar frío por miedo a fracasar, Kufa le suelta de golpe que si reprueba le va a dar un castigo muy especial. Lo peor es que no le dice de qué se trata, dejando a Melida muerta de miedo, pero con muchísima curiosidad. Eso sí, si aprueba, le promete cumplirle un capricho egoísta como premio. Esa promesa tan misteriosa la pone más roja que un tomate, pero a la vez le inyecta una dosis de valor para dar el salto al reto. Poco después, Melida y Elise ya se andan preparando para meterse al laberinto de Vibriago.
Elise, con esa vibra tan directa y alegre que se carga, grita a los 4 vientos que juntas van a superar esta locura, como el super equipo que son. Las morras se paran frente a la puertota del laberinto, mientras Kufa despide a Melida jurándole que la estará esperando a su regreso. Los sinodales no pierden el tiempo y sueltan las reglas. Cada competidor tiene que bajar al piso de lectura que le toca según su nivel, agarrar una prueba de que completaron la misión y regresar al piso 1 antes de que se vacíe un reloj de arena gigante. Pero fíjate que lo más canijo de este lugar no es perderse, son los espíritus de los antiguos bibliotecarios. Estos fantasmas eran los guardias del lugar en el pasado y ni muertos soltaron la chamba, así que atacan a cualquiera que se meta sin permiso. Y para acabarla, entre más profundo bajas, más bestias y agresivos se ponen estos entes. En el mero instante en que arranca el examen y todos entran al laberinto, ¡pum!, se suelta un temblor de aquellos. Los muros gigantes de la biblioteca empiezan a sacudirse durísimo, sacándole un buen susto a toda la raza. Todo apunta a que la estructura de Vibriago se está volviendo loca, o de plano el laberinto se les adelantó y apareció antes de tiempo justo en sus narices. Y mientras los estudiantes andan todos paniqueados por el desastre, en la escuela también se está cocinando un problemón. El director se había largado a preparar el examen, justo cuando un invitado pesadísimo cae de sorpresa a la academia. El personal de la escuela anda corriendo como gallinas sin cabeza porque no encuentran a nadie con autoridad para atenderlo. Menos mal que Kufa Vampira apareció justo a tiempo y le echan la bolita para recibir a la visita. ¿Y quién crees que era el invitado? Pues nada menos que el duque Fergus Angel, el padre de Melida. El cara a cara entre Kufa y Fergus se pone más tenso que cuerda de guitarra. Al duque se le nota a leguas el coraje de saber que Melida anda metida en ese laberinto haciendo el examen. Para él esto es pura faramalla y no sirve para nada. Es más, Fergus suelta la bomba de que ya decidió sacar a Melida de la escuela, que en cuanto acabe el ciclo escolar, la morra tiene que agarrar sus chivas, largarse de la academia Saint Free the Sweet y regresar a la mansión de los Ángel. El prota pega el grito en el cielo y se opone al instante. Intenta convencer al duque de que le dé un añito más para que vea cómo la morra la está rompiendo. Pero a Fergus no le entra la razón. Él cree que dejar que Melida ande tan pública solo la vuelve el blanco perfecto para tramas bien oscuras y peligrosas, justo como el teatrito que armó el viejo loco hace rato. La discusión se calienta a tal grado que al final Kufa, con los pantalones bien puestos, le tira una frase cargada de poder: nadie en este mundo entiende a Melida Angel mejor que yo. Y justo en ese momento de tensión, llega un aviso de emergencia a las oficinas de la escuela, una carta con el sello del gremio Greenface. Lo que venía escrito le heló la sangre a todos. Libros escritos con la sangre de las señoritas llenarán la biblioteca infinita. Kufa y Rossetti captan en corto que no es ninguna bromita de mal gusto. Al chile significa que Melida y Elise están en un peligro brutal ahí metidas. Mientras tanto, en lo más profundo de la monstruosa biblioteca, la morra y Elise ya habían arrancado su aventura. Con todo el desmadre del inicio, se separaron de los estudiantes más grandes y del director. Aunque estaban sacadas de onda, las dos se amarran las faldas y deciden seguir bajando para rifarse el examen de nivel 6 en el 5º piso. Poco tiempo después, se topan cara a cara con los primeros fantasmas de los bibliotecarios. Dos espíritus se materializan de la nada entre los libreros viejos y se les van encima. Al principio, Melida duda y se congela, pero al acordarse de las madrizas de entrenamiento que le dio Kufa, recobra la calma al instante. Cada sablazo y cada pasito que le enseñó su maestro le pasa por la mente clarito. Pensar en ese güey que siempre le cubre la espalda hace que Melida sienta que le hierve la sangre con una fuerza bestial, y haciendo equipo con Elise, logran hacer polvo a esos primeros fantasmas. Pero la alegría les duró lo que un suspiro. Tras los trancazos, checan su equipo y ven que ya se está cayendo a pedazos. Melida traga saliva, pensando que si les caen 4 fantasmas a la vez, ahora sí van a chupar faros. Pero la realidad era 1000 veces peor. De entre las sombras de los libreros, se empieza a asomar una plaga de espíritus y bestias oscuras. En un silencio macabro, estas abominaciones acorralan a las chicas por todos lados, volviendo el enorme espacio de la biblioteca antigua en algo súper asfixiante y de puro terror. Y en medio de esa oscuridad, ¡zas!, resuena una voz recontra conocida. 2 siluetas salen del laberinto, Mule y Salacha. Verlas ahí deja a Melida y a Elise con la boca abierta.
Pero antes de que pudieran procesar qué diablos estaba pasando, otra voz retumba desde lo más hondo de las penumbras. Un tipo misterioso da la cara con un tono bien burlón. Estoy segurísimo de que se morían de ganas por volver a verme, ¿a poco no? En ese preciso instante, a Melida le cae el 20 de que el examen en Vibriago ya no es ninguna pruebita escolar, es una trampa colosal que las acaba de tragar vivas. Por otro lado, Kufa Vampir y Rossetti se quedan frente a frente allá en la Academia Seinfriedeswide. Con todas esas señales de alerta sonando a lo loco, confirman que el verdadero objetivo de los malos son los pobres alumnos que andan haciendo su examen de bibliotecario ahí adentro. Kufa sabe perfectamente que si se apendejan un segundo, los estudiantes van a caer en las garras del enemigo. Así que, sin dudarlo ni tantito, el prota toma una. El vato decide meterse al laberinto él solito para sacar a todos sanos y salvos. Pero antes de irse, le encarga a Rossetti que defienda la academia a capa y espada. No vaya a ser que los malotes tengan otro ataque sorpresa preparado desde afuera. Mientras tanto, allá en las profundidades del gigantesco laberinto Vibriago, Melida y Elise le siguen dando para adelante entre unos pasillos llenos de libros viejísimos. De la nada, se topan con Mule y Salacha. La neta, las 4 morras captan en corto que la cosa ahí adentro está que arde y es puro peligro. Fíjate que Mule les propone armar equipo, porque al chile, aventar estudiantes de primer año a un laberinto atascado de monstruos sin nadie que las guíe es una reverenda locura, así que la mejor tirada es hacer esquina entre todas para salir vivas y pasar el examen. Y así por primerísima vez, 4 niñas bien de las 3 familias de caballeros más picudas se juntan para rifarse en la misma misión. Como Mule viene de la familia Lamor, que llevan generaciones estudiando a los Vibriagout, la morra se vuelve la guía del grupo en un parpadeo. Saca un libro mágico que sirve como mapa y lo usa para ver en qué parte del hoyo están metidas. Según esa cosa, apenas andan en el 2.º piso, pero el lugar del examen está hasta el 5.º piso, muchísimo más abajo. Mule le suelta que normalmente solo los que ya tienen su papelito de bibliotecario pueden entender esos libros. Pero ojo, los estudiantes también pueden sacarle jugo a su magia. Con un simple comando, solo tienen que decir había una vez y la magia despierta de su siesta. Para calarlo, Mule saca otro libro llamado Colección de Poesía de la Diva y prende el interruptor mágico. ¡Zas! De un jalón, una luz rarísima envuelve a las 4 y les cambia la ropa por completo. Elida se nos transforma en Cenicienta, con todo y vestido pomposo de cuento, ganando una protección divina, aunque luego andaba de quejumbrosa diciendo que con ese trapo ni caminar podía. Elise se vuelve la Caperucita Roja, pero agarrando la onda salvaje del lobo, lo que la pone bien fiera para soltar trancazos. Mule se agarra el papel del genio de Aladín, con el chance de usar sus poderes 3 veces. Y para acabarla de amolar, Salacha se convierte en Sirenita, y claro, sin piernas no se podía ni parar. La cosa se puso súper cómica y medio incómoda porque la cola de pescado de Salacha estaba tan suavecita que las demás no se aguantaron las ganas de andar de curiosas y meter mano. Ya que se les bajó el efecto del hechizo, el grupito se pone las pilas y regresa a la misión. Bajan hasta el 5.º piso, donde ahora sí se viene lo bueno. El examen les pide hacer la chamba pesada de un bibliotecario, arreglar y acomodar los libros de la biblioteca. Pero apenas van empezando, les brinca un demonio come libros llamado Borer Imp. Mule le saca la sopa, resulta que arreglar los libros es un decir, en realidad tienen que reventar a estos demonios para que las páginas regresen a la normalidad. Así que Melida se avienta al ruedo contra el bicho ese, mientras las demás recogen y acomodan los libros en su lugar. Se arman los trancazos feo porque de repente caen un montón de esas plagas al mismo tiempo, y Melida junto con Elise tienen que repartir leña a diestra y siniestra para frenar a los demonios. Mule se pone a echarle coco a la estructura del examen, capta que los libros están escritos con un código rarísimo de solo 25 símbolos. Después de echarle un buen ojo, a la morra le cae el 20. Esta no es una chamba de limpieza cualquiera, es un rompecabezas lógico tamaño gigante. Los lugares de cada libro están súper conectados, y lo que dice uno te chismea la ubicación exacta del que sigue. De volada, Mule les grita a Melida y a Elise que le sigan tirando esquina con los monstruos mientras ella se rompe la cabeza descifrando el código. En cuanto agarra la movida, empieza a gritar a todo pulmón dónde va cada cosa, repisa 4 cajón 2 o estante 3 nivel 5.
Melida y Elise le hacen caso al 100 y en un parpadeo juntan los últimos libros. Gracias a que se movieron como relojito suizo, por fin terminan el mendigo examen y se ganan una cosita brillante rarísima que sirve como su pase de victoria. Ya con la victoria en la bolsa, el equipo se da un respiro en un rinconcito tranquilo del laberinto. A Mule le pica la curiosidad y le pregunta a Melida por qué carajo se aferró tanto a meterse en un examen tan manchado que era para los de grados más altos. Melida, con el corazón en la mano, le confiesa que solo quiere que la gente la reconozca, desde su propio padre hasta cada alma de la ciudad. Quiere callar bocas y demostrar que es una verdadera hija de la familia Ángel, y este examen es la misión exacta que su maestro Kufa le encargó para probar lo que vale. Pero justo en ese momento Salacha hace una movida súper rara que pone el ambiente bien denso. Mule se le cruza en corto y le suelta la advertencia de que no se pase de la raya. Después de eso, Mule voltea con Melida y le suelta una bomba que les congela la sangre a todas. ¡Este examen es una trampa! El rollo corta a otra parte del laberinto, donde la directora Charlotte Bramante anda guiando a los estudiantes de años superiores. Charlotte les explica que si acabaron tan al fondo del hoyo, fue por culpa de un hechizo llamado Corona Yamela, que llenó el elevador de plantas fantasma y los teletransportó hasta ahí. Y justo cuando andan procesando eso, un vato misterioso sale de entre las sombras de la biblioteca. El malote se presenta como Clodol, un enviado del gremio Grimfice, una bola de mafiosos y extremistas. El tipo les escupe en la cara que es un hombre lobo artificial y para rematar un nigromante. Con una sonrisa de psicópata les avisa que no va a dejar que nadie salga vivo de ese lugar y que se arma la campal. Clodol invoca a su ejército de muertos vivientes desde lo más oscuro de la biblioteca. A Charlotte y a los profes no les queda de otra que sudar la gota gorda y pelear a muerte para defender a los alumnos. En medio del puro caos, Charlotte se planta con todo y grita que proteger a sus estudiantes es el mayor orgullo de una maestra y que con gusto daría la vida por ello. Ya sin fuerzas, la directora susurra sus últimas palabras al maestro que estaba a su lado rogándole que cuide a los chicos por ella. Al ver eso, los alumnos mayores sueltan el llanto y confiesan la verdad. Fueron ellos los que activaron la trampa en el elevador porque sus papás se los ordenaron. Los pobres ni se imaginaban que esa tontería iba a terminar en semejante masacre. Para colmo de males, Clodol saca su técnica prohibida más asquerosa, manda al diablo su cuerpo humano y renace como el mismísimo rey de los no muertos. Un mar de almas podridas se junta a su alrededor formando un ejército monstruoso que se va directo contra las puertas de la academia St. Fritzwit, poniendo a todos los estudiantes en la cuerda floja. Y mientras tanto, en la otra esquina del ring, Mule por fin suelta la sopa sobre lo que realmente trama. Les confiesa que el examencito que acaban de pasar no era nivel 6, sino nivel 5, una cosa 1000 veces más ruda. Luego la morra saca un escáner mágico para leer los datos de Melida, y lo que ve la deja con la boca abierta. Melida Ángel es clase samurái. Al topar este secretote, Mule decide que tiene que irle con el chisme al hermano de Salacha, pero ya. Aunque le dice a Melida que la neta le cae bien, de todos modos activa su magia de había una vez para echar a andar su plan maestro, obligando a Melida y a Elise a salir corriendo en medio de un reverendo desastre. Al mismo tiempo, el prota Kufa anda repartiendo golpes en el laberinto, pero se la está viendo negras porque en su forma humana no puede soltar todo su poder. Y justo cuando la cosa olía a panteón, aparece un tipo misterioso. Se trata de William, un hombre bestia al que conocen como el Caballero de las Vendas. Con sus vendas mágicas, William somete el poder del malote de Clodol en un 2x3 y saca a Kufa y a su grupo del apuro. En eso nos clavan un recuerdo donde vemos que estos dos ya tenían un trato por debajo del agua. Resulta que William quiere saber la receta para volver a los hombres bestia a su forma humana, y a cambio de eso, el vato la hace de espía pasándole santo y seña a Kufa sobre los criminales. Con esa info de oro, Kufa por fin une los hilos. El gremio Grimfice no solo va tras Melida, quieren despacharse a todos los estudiantes del examen. Su tirada es borrarlos del mapa para que nadie suelte la sopa sobre el secreto del papá falso de la morra. Kufa se planta en medio del laberinto hecho pedazos y calma a los chamacos que estaban muertos de miedo, prometiéndoles que los va a sacar de ahí sanos y salvos. Pero muy en el fondo, el prota se hace una promesa más fría que el hielo. Si algún día tiene que llegar la hora de quitarle la vida a Melida, el único que va a apretar el gatillo es él, porque ese es el maldito destino de un asesino de su nivel. Por otro lado, Melida despierta en un lugar loquísimo que parece sacado de un cuento de hadas. El lugarcito se llama Walter Ilusorio, y todo el rollo se ve igualito al palacio de la Reina de Corazones. Melida se da cuenta de que la vistieron con ropa rara, y la metieron a la fuerza a un juicio arreglado. Justo enfrente de ella está Mule el Amor y un vato.
con máscara al que le dicen Big Brother. El tipo trae en la mano el libro mágico Underscore, una chulada que graba todo lo que pasa y lo transmite por todo Flandor. El enmascarado avisa que todo este teatrito del interrogatorio se va a volver el chisme y escándalo más jugoso de la nobleza. Acto seguido, a Melida le clavan un solo delito: hacerse pasar por sangre de la familia Angel y verle la cara a todo el país durante 13 años. Mule saca las pruebas del examen que acaban de pasar, demostrando que la clase de Melida no es la de un paladín de alta cuna, sino un samurái, una clase que no tiene nada que ver con la sangre de su familia. Toda la bola de ilusiones que estaban de público empiezan a burlarse y a murmurar, diciendo que el hecho de que Melida fuera una inútil sin maná y de la nada despertara sus poderes a los 13 años es la prueba reina de que hizo trampa, o peor aún, de que su jefa anduvo de tóxica haciendo cositas con otro. Al principio Melida se paniquea y no sabe qué decir, porque ni loca puede escupir la verdad de que Kufa le pasó su maná. Pero cuando los insultos se ponen más pasados de lanza, la morra explota. Pega el grito en el cielo exigiéndoles que dejen de embarrar a sus padres, y les deja bien claro que el amor entre el duque Fergus Angel y su madre fue real y puro al 100%. Al chile, ella no es producto de ninguna infidelidad. Melida se avienta una promesa llena de orgullo, jurando que se pondrá a otro nivel, se unirá a la Legión Crest y hará que todo el maldito país la reconozca como una digna heredera de la familia Angel. Viendo que Melida no da su brazo a torcer, Salacha decide que los golpes hablarán por ella. Invoca a su ente de batalla, Jack, y se le va encima a Melida. Pero de la nada, Elise cruza para recibir el impacto por su amiga, dejando la cosa más tensa que liga de billetes. Salacha tira la neta, dice que terminará esto rápido para salvarle lo poco que le queda de orgullo y no verla sangrar más. Y así, se armaron los trancazos en un abrir y cerrar de ojos. Explotando en esa dimensión ilusoria, Salacha, con su clase dragón, trae toda la ventaja. Se la pasa volando y lloviendo ataques desde el cielo con su habilidad Springeliran, repartiendo leña duro y macizo. Melida está contra las cuerdas aguantando trancazos por todos lados. Mientras Mule nomás mira de lejos y suelta la cruda verdad, si la niña de Los Ángeles pierde de forma tan humillante contra otra chica de su edad, nadie se va a tragar el cuento de que es la heredera legítima. Pero fíjate que Elise sigue al pie del cañón. Le grita a los cuatro vientos que, aunque el mundo entero la mande a volar, ella siempre apoyará a su amiga. Esas palabras le inyectan pura gasolina a Melida para recuperar su determinación. Justo cuando Salacha se lanza en picada para el golpe de gracia, ¡pum! Melida le voltea la tortilla, la baja de su nube quitándole la ventaja aérea y la obliga a pelear a ras de suelo. Salacha no se la huele y termina tragando polvo, dejando a todos con el ojo cuadrado. Con la frente en alto, Melida avisa que está súper orgullosa de su clase samurái, que todo ese desprecio fue la chispa que la volvió más fuerte. Jala parejo, va a demostrar lo que vale para que el mundo acepte quién es realmente. El plan para ensuciar el nombre de Melida se fue al caño, pero el autor intelectual no tira la toalla. Para acabarla de amolar aparece un objeto rarísimo, la pluma fuente de Alternate. Esta chulada puede reescribir y alterar los efectos de cualquier texto mágico. El vato que se hacía pasar por el papá de la morra tira la máscara y muestra su verdadera cara. Se proclama como la maldad pura y se lanza a los golpes sin dudarlo. Su poder está tan pesado que empieza a pudrir el espacio a su alrededor, poniendo en riesgo a Elise y a los mirones. Melida intenta rifarse para escudar a su amiga, pero en el momento de mayor peligro, el profe Kufa por fin entra en escena. El prota frena el ataque hacia Melida y, bien relajado, se disculpa por la tardanza. Kufa le dice que le deje el paquete a él, pero Melida se aferra a pelear codo a codo con su maestro para proteger a todos. Kufa nomás sonríe y acepta, sabiendo que así de terca es su alumna. Lo más loco es que al instante él demuestra por qué está en otro nivel, acorralando al enemigo con una velocidad brutal. Mientras reparte guamazos, le recuerda a Melida que todavía suelta el maná muy lento, que le tiene que bajar 3 segundos a su tiempo. Y pum, el prota saca su técnica suprema de las 1000 espadas florales. Cientos de tajos estallan como flores bien vistosas y hacen pedazos la magia del malote. Al caerse a pedazos el mundo ilusorio, el papá pirata llora de dolor y le pide esquina al duque Serge Schicksal. Pero Serge, más frío que el hielo, le dice que su papel terminó y se lo echa al plato él mismo para que no suelte la sopa. Luego la neta admite que la morrita lo dejó con la boca abierta, porque jamás pensó que la que llamaban inútil trajera tanto talento.
Y de paso ya le echó el ojo a la identidad secreta de Kufa. El don entiende que aún le falta mucha chamba para armar su teatro. Ya cuando baja la marea tras la pelea, profes y alumnos por fin se reúnen. La profe Rossetti anda toda mortificada revisando que Elise esté de una pieza, mientras Melida y Kufa regresan siendo recibidos con aplausos. Elise suelta el aire, bien aliviada de ver a su amiga sana y salva. En los días que siguen, el chisme en Flandor está a todo lo que da por culpa de los que decían ser el papá de Melida, pero apagan el fuego de volada. Le echaron la culpa a un caballero de la Legión Crest llamado Bijou Niese, diciendo que armó el relajo por andar ardido con el país, pero el vato se hizo humo y la verdad quedó bien enterrada. Después, el duque Felgus Angel, o sea su papá, cae en persona para arreglar el desastre. En una plática que saca la lagrimita, el señor suelta la sopa. Resulta que, en su familia, hace tiempo hubo una pariente de clase samurái llamada Melina. Con esto queda claro que Melida sí es sangre de su sangre, borrando de un plumazo todas las habladurías tóxicas sobre su mamá. Y así cerramos con un ratito de paz entre los dos protagonistas antes del evento de regreso a clases. Melida se pone un poquito caprichosa y le pide un favor al prota como premio por rifarse en el examen. Le exige a Kufa que no se le despegue ni un momento, para que vea con sus propios ojos el día en que este mundo gacho por fin la reconozca. Kufa, bien sereno, le contesta que no solo le confía su vida, sino que se iría al matadero por ella sin dudarlo, llamándola en su mente como su pequeña damita. Melida se pone linda y le dice que él es su único maestro y su mayor orgullo. Y para Kufa, ella se ha convertido en el máximo orgullo de un asesino.